¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis dispuestos a vivir un programa intensísimo que vamos a tener hoy y espero y deseo que también sea un programa lleno de paz y de tranquilidad con muchos argumentos. Buenas tardes, señor Villarroya, el hombre de las 5 carreras. Muy buenas tardes. Yo soy un hombre de paz. Sí. Lo que pasa es que usted me pone con gente que lo único que hace es maltratar a las clases trabajadoras y clases desfavorecidas, y entonces no me queda más remedio pues que defender, a veces vehementemente, pero ante determinados argumentos no queda más remedio que utilizar la vehemencia para defender a la gente que verdaderamente lo está pasando. Bueno, pero como dice Montserrat Nevera, buenas tardes, Monse. Buenas tardes. A mí ahora va la que ¿Por qué chilla, no? ¿Por qué chilla? Montserrat Nevera siempre dice, pero ¿por qué chilla? Tranquilo, señor. Ahora Si lo hacemos por su salud. Porque Nosotros lo hacemos por su salud. La voz de los oprimidos no ¿Pero qué oprimidos? no aparece nunca en televisión. Y entonces, como lo que hay, la mayoría son las voces de los explotadores, atronadores y pisoteando, pues entonces hay que gritar a veces para que las quejas y los lamentos de los oprimidos se escuchen. Bueno, yo le aseguro que ya se sé que escucha le igual. importa, ya sé que a los que están arriba les importa 3 pepinos, pero como mínimo que se escuche la voz de los oprimidos. Pero se escucha igual porque los micrófonos son buenos. No, pero cuando la gente hablan 3 a la vez y no te dejan hablar, pero es que y todas eso estas también cosas, le incluye a usted, pues ¿eh? todas estas cosas, pues entonces uno No tiene dejan que hablar. gritar, Claro, tiene no que dejan gritar hablar, para Monse. que se escuche, Monse, se escuche no la dejan voz. hablar, dice, no dejan hablar. Buenas tardes, la voz. profesor Gonzalo Bernardo. Yo tengo una ilusión que estoy seguro que no se cumplirá. A ver si el hombre vehemente da alguna solución. Nunca Porque se sabe. nunca le he encontrado ninguna solución al hombre vehemente, menos decir, Putin es un gran demócrata, ¿Y ahora qué tiene que ver? Albani ¿Qué- es muy malo, qué tiene que ver Putin ahora? la República Democrática Alemana Ya empieza- caía maná del cielo Ya todos los empieza días. el tertuliano orgánico por excelencia de este programa, que viene a contarnos mentiras gobelianas. también llamadas milongas. O milongas. milongas. Bueno, sí, milongas, porque no llega ni a mentiras goebbelianas, porque Goebbels como mínimo hacía un ejercicio de argumentación intelectual. Entonces, claro, ahora que viene aquí a hablar de Putin, ¿no? Bueno, ya siempre nos habla de Putin. ya suelta el rollo de Putin. Bueno, pero es que ya Putin suelta- está de actualidad, Putin. Bueno, no está de sabemos si actualidad quería- para los tontos que se creen las cosas que salen en determinados medios de comunicación. O sea, usted no se Así cree de que claro. iba a Hombre, enviar- ¿usted se piensa que Putin le va a decir a Puigdemont que va a invadir Ucrania? Es que esto no se lo cree ni el más tonto del pueblo. Es decir, así de claro. Porque, hombre, que Putin se lo hubiera dicho a Pedro Sánchez, porque es el presidente del gobierno de España y es una persona que está en el Consejo de Europa y que está en la OTAN y que puede tener línea directa con Biden, pero el señor Puigdemont, que no debe saber ni quién es, va a venir a decirle a Puigdemont que voy a invadir Ucrania cuando resulta que casi nadie sabía que iba a invadir Era Ucrania. impredecible, era Ya está, impredecible. hombre, Buenas que las tardes, cosas Roger son de Heredia, buenas chiste, tardes. hombre. Buenas tardes, Esquerra Carlos. Republicana de Cataluña. Carlos, ¿qué haríamos sin esta esencia del programa? Hablar con libertad, con Sí, desde personas como Villarroya, como Bernardo, como Montserrat. Esto es un placer Sí, desde poder luego. compartir y opinar en libertad, Carlos, que en este país cuesta mucho hablar en libertad y en según qué sitios. Por tanto, es un placer escuchar a Villarroya. Yo comparto, yo creo que el señor Puigdemont, el señor Putin ni lo conoce ni lo va a conocer. Y después vamos a hablar al final de este programa, pero quien pone en la órbita estos nombres y quien intenta relacionar a Puigdemont con Rusia son los jueces españoles. Por tanto, tenemos un problema cuando vemos un juez español que está instruyendo una causa contra Puigdemont hablar en Alemania, en la televisión pública alemana, sobre un caso, y Montserrat lo sabe, esto es de nulidad contra los jueces. Ruller, Por no tanto, nos cuentes milongas. No nos cuentes milongas. Cuidado, Gonzalo, cuidado, Perdona. que tenemos encima de la mesa, y tú lo sabes, en este momento están reunidos en Alemania, en Bruselas, para negociar la reforma del poder, perdón, la renovación del Consejo General Mira, del Poder no Judicial. nos- Y esto Déjame. es un elemento clave. Un juez, y tú lo sabes, no puede ir por este mundo a Alemania a hablar sobre un caso que Ahora- él está instruyendo. Ahora, Esto es una Ruller, nulidad ahora me judicial toca, ahora total. me toca que si no... Primero,
Aquí nos machacasteis el 15, el 16, el 17, la internacionalización del procés. Todo el dinero de muchísimos catalanes que ha ido a parar a la internacionalización del procés. ¿Qué dinero? Pues el dinero, como lo ha demostrado el Tribunal de Cuentas, que se ha utilizado a usos distintos de los que estaba preparado. ¿Cuánto dinero? Por eso está en el Tribunal de Cuentas imputados y condenados algunas personas. ¿No se ha devuelto? Que yo sepa, no. ¿Y se ha devuelto? ¿Hasta el último euro? Espera, sigo. Entonces, la internacionalización del procés era conseguir el reconocimiento de Cataluña por parte de distintas potencias. E indiscutiblemente una de estas potencias era Rusia. Y aquí no es nada fuera de lo común. Pero esto espera que acabo, yo te he dejado. ¿Y lo sabes tú, Déjame por favor acabar. Sí. No es nada fuera de lo común que se intercambiaran favores. La magnitud de los favores, lo que se hayan dicho, no lo que se hayan dicho, yo solo sé que en España la justicia es lenta. Pero al final, la mayoría de los que no han hecho lo correcto acaban delante de ella. Gonzalo, ¿esto lo dices con razón de causa? Por tanto, ¿tienes alguna prueba o es una opinión sin fundamento? Porque yo que sepa, un juez para sentenciar, ¿no?, tiene que tener unas pruebas. Y a día de hoy, yo estoy más en el postulado de Villarroya, creo que es una quimera que se relacione Puigdemont o el independentismo con Rusia, porque es una cosa, es que no se lo puede creer nadie. Nadie se lo puede creer. Este será uno de los temas del que abordaremos a lo largo de la tarde, pero será un poquito más tarde porque Junts finalmente votó en contra de la ley de amnistía. Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado. Será un poquito más tarde. De momento nosotros vamos a iniciar estos interrogantes que nos gusta compartir con todos vosotros. Como siempre, nos podéis encontrar a través de Canal 4 en la TDT y también a través de Canal 4 en la radio, a través de Canal 4, como digo, en radio, en Ibiza, Menorca y Mallorca. También nos podéis encontrar a través del YouTube en VuiTV y también en la web de Canal 4. Por tanto, llegamos a muchísima gente a través de diferentes formatos y nos gusta que nos llaméis y nos gusta que participéis y que digáis vuestra opinión. Por cierto, señor Villarroya, quiero decirle que hace exactamente media hora un amigo mío me ha llamado, un amigo mío que se llama Pablo, que vive en Madrid. Pablo, te envío un abrazo bien fuerte porque me acaba de hacer un regalo de aquellos que no voy a olvidar. ¿Y sabe dónde me ha invitado mi amigo Pablo? Al Bernabéu. Correcto. Muy bien. Bueno, eso es una persona... Pero me ha invitado a ver el derbi Madrid-Barça en el Bernabéu, en el Estadio Nuevo, claro. Y me hace muchísima ilusión. Pues la ha invitado a un buen sitio. Así que usted ahí estará más cerca de Dios. Estaré más cerca del Real Madrid. Yo no sé si Dios es del Real Madrid o no. Es que Dios es del Real Madrid. Por lo tanto, entonces usted estará más cerca de Dios. Pero ¿sabe que me hace ilusión ir al campo del Madrid? ¿Sabe que me hace ilusión ver este partido? Porque no tengo ocasión de ver estos partidos. Y estar allí... Pero no vaya usted allí a rezar por el Barça. Porque como usted luego va a rezar, porque mi amigo Rafa Márquez, porque no sé qué, no sé cuánto, ya que le invitan, entonces esperamos los madridistas... ¿Pero quién le ha dicho a usted que yo sea del Barça? No, yo digo que no vaya usted a rezar por el Barça. Hombre, rece usted para que pierda el Barça, igual entonces su amigo Rafa Márquez, pues igual va antes al banquillo del Barça. Seguramente Villarroya... No va a rezar por los poderosos. La altura del partido será bastante relevante porque Madrid yo creo que está
a esa altura de la Liga ya tendrá la medianía ganada. Ya habrá pasado la Cuaresma y habrá pasado la Semana Santa. Por tanto, ya veremos qué pasará, señor Villarroya. Algunos tendrán una penitencia larga. Bueno, vamos a por las preguntas de esta tarde. Recuerden que ya está el teléfono aquí, 690-710274, que pueden participar, como siempre, en directo desde cualquier punto, desde donde sigan este programa. Estos días hemos hablado bastante del trabajo. No nos hemos acercado a una pregunta que sí quiero compartir un ratito con ellos y con ustedes, que es muy sencilla. Miren, la mayoría de personas tenemos una nómina, o dos, o tres. Esta nómina es una nómina que evidentemente no es igual para todo el mundo. Hoy queremos acercarnos a este interrogante. ¿Cada uno tiene la nómina que se merece? ¿Lo que uno cobra es aquello que se merece? Porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque los trabajos que necesitan de una carrera profesional, universitaria, son mejor pagados que otros trabajos. ¿Es justo? ¿No es justo? Me gustaría que hoy nos llamaran y nos dijeran si cada uno tiene la nómina que se merece. Si usted, aquello que cobra a final de mes, hoy 31, o antes, porque normalmente están pagando antes ahora. Cuando ha cobrado la nómina, tiene la sensación de que es aquello que usted se merece por el trabajo que ha hecho. Nos llaman, nos lo cuentan, 690-710274. ¿Es lógico que en algunas profesiones se cobre tanto y en otras no? Miren, hace unos días, nuestro compañero de mesa, el profesor Gonzalo Bernardos, en este mismo plato, nos decía: en España se cobra muy mal. No puede ser que el salario más frecuente sea 1.300 euros netos. Con 1.300 euros netos, aquellos que viven en las grandes capitales lo pasan muy mal. Aquí hay mucha gente que dice que a los trabajadores no se les puede pagar más porque son poco productivos. La culpa de la productividad de los trabajadores no es de ellos, sino principalmente de un empresario que su única observación para hacer empresa es pagar poco. Y ese es el problema que tenemos en nuestro país, que tenemos muchas pequeñas empresas en el que su know-how, su saber hacer, es pagar poco. Y esto es lo que hay que cambiar. En las escuelas de negocios se aprende a ser directivo, pero a mí me gustaría que en algún lugar se aprendiera a ser pequeño empresario. El país mejoraría muchísimo. A partir de aquí entramos en debate. Respuesta a la pregunta. ¿Cada uno tiene la nómina que se merece? Yo te voy a dar ya lo dejo abierto. Te voy a dar un dato. Mira, el dato es, vamos al año 2021 y cojamos a Ana Patricia Botín. Cobra 12,2 millones de euros. Cojamos al empleado medio de banca. Cobra Ana Patricia Botín 262 veces más que el empleado medio. Yo estoy en contra de todos aquellos que en este país cobran más de 500.000 euros. Porque, y 500.000 euros me parece un salario extraordinario. Ojo, no estoy en contra del pequeño directivo que está cobrando 150.000, 80.000, 200.000. No. Estoy en contra de aquellos que por ir a 12 consejos de administración o menos se embolsan 300.000 euros. Hay personas en Enagas que de gas no tienen ni idea. Hay personas en Renfe que tampoco saben nada de ferrocarriles. Hay personas en grandes promotoras que lo único que tienen son buenas relaciones para abrir puertas. Y esto significa que lo que tú ganas depende muchísimo de la familia que naces, las conexiones que tienes, las relaciones. ¿Alguno de ustedes cree que Ana Patricia Botín hubiera tenido las mismas oportunidades para ser la presidenta del Banco Santander si en lugar de llamarse Botín se llamara Rodríguez y sus padres fueran zapateros? Indiscutiblemente que no. Y yo lo que estoy a favor es de la igualdad de oportunidades, del retorno del ascensor social y sobre todo que los salarios de miseria de la etapa de Rajoy, que es donde empiezan una gran parte de estos males, los suprimamos y pasemos a que todo el mundo pueda ganarse la vida dignamente. Para esto, este gobierno, que ha subido más del 30%
el poder adquisitivo, no el salario, el poder adquisitivo del salario mínimo va en la buena dirección, pero hay que hacer más cosas. Hay que pasar a muchas personas que están trabajando a tiempo parcial, deseando trabajar a tiempo completo, a una jornada laboral de 37 horas y media. Eso es esencial para erradicar una parte de la pobreza que está enquistada en este país. Vamos al teléfono. Paco de Tarrasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Espere que termine el señor Bernardo. No, ya he acabado, adelante. Buenas tardes. Perdón. Bueno, estoy muy contento que hay un gran señor aquí, que es un marañas, porque es un marañas, pero es correcto. Lo que ha dicho es correcto. Bueno, perdona. Al señor que acaba de terminar, señor Bernardo, que es un gran profesional de economía, este señor hace unos cursillos en unas inmobiliarias. Mire, lo dejamos aquí porque no estamos para esto aquí. Gracias por su llamada, Paco. Nos tenemos que ceñir a las preguntas que tenemos, ¿de acuerdo? Porque si no desviamos el tema y no... Carlos, si me podemos permites, seguir. es decir, Gonzalo ha hablado del Santander. Hoy conocimos las cifras de crecimiento de este banco, que si no me equivoco, Gonzalo, es un 15% más que el año anterior. Es decir, tenemos por un lado los grandes tenedores, los grandes empresarios que no dejan de ganar millones y millones a costa del pequeño trabajador. Yo tengo la percepción, y no soy un experto en el tema, pero sí que vivo en este país y por tanto pago mis facturas, voy al supermercado y vivo el día a día, siendo padre de familia, que cada vez la vida está más cara. Es decir, no voy a entrar en decir la peseta y el euro, no voy a entrar en eso, pero justamente estos últimos meses he tenido la oportunidad de viajar por Europa y he visto y he comparado los precios de las cosas básicas de cualquier familia en Holanda, en Suiza y en España. Y lo que yo no puedo entender, como Holanda, donde el salario medio es mucho mayor que en España, ¿por qué el precio del producto básico tiene tan poca diferencia con España? Es una cosa que me sorprendió muchísimo. Yo también hice esa cara, Gonzalo, cuando fui a un supermercado al lado de un hotel. No estoy hablando de una zona, de un gran centro comercial. Y vi que los precios solo estaban pues, entre un 10 y un 20% más caros, cuando el salario en Holanda el básico es mucho más que eso. Yo tengo muchísimas dudas que eso sea así. Bueno, yo y sobre todo, no he vivido, ni te Gonzalo, explico con Suiza. Es que Suiza es un extremo, y ves que no te lo de Suiza. Lo que te digo es que cuando una gran parte del salario se va en pagar un alquiler, cuando una gran parte del salario se va en la comida, que es lo básico de una familia, tenemos un problema. Y estoy de acuerdo contigo. Aquí el gran empresario es que se lleva en casa la gran parte del pastel. Y también hay que hablar aún de la brecha salarial entre la mujer y el hombre, que es un tema que seguramente Montserrat lo sabe también. Ahora le doy la palabra. Tenemos que luchar para eso porque hay una gran diferencia en sociedad y al final, en este mundo todos somos iguales. Ahora le doy la palabra a la Monse. Eloy, desde Cádiz. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Cádiz. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos de la mesa, en especial al señor Villarroya, que me cae muy bien. Y voy a contestar la pregunta que está en pantalla, que es si cada uno tiene la nómina que merece. Yo creo que no. En primer lugar, porque hay un Estado que te roba para que luego yo vaya a la sanidad y tenga que esperar. Eso es una vergüenza, porque los servicios públicos deberían estar bien garantizados con la cantidad que yo pago, con un trabajo muy humilde. Yo soy repartidor, ¿vale? Y por otra parte también por la plusvalía que se crea el empresario. Es decir, yo lo que genero no me lo llevo, yo me llevo las migajas y lo demás se lo queda el empresario. Y esto habrá algunos en la mesa que lo vean como algo terrible, pero pero es que es lo que es. O sea, el empresario se queda con una plusvalía y el Estado se queda también con una parte para luego favorecer a los ricos y no por los servicios públicos. Ya está. Gracias, Eloy. Desde Cádiz, 690710274, desde cualquier punto que sigan este programa y a través de cualquier plataforma, a través de Canal 4, a través de Canal 4 Radio, de la web de Canal 4, de YouTube, de Bui TV, podéis llamarnos sin ningún problema y dar vuestra opinión, será bienvenida. Claro, la nómina, hay unos tantos por cientos que se van para unos y se van para otros. Claro, esto es un Estado social y eso significa que de la riqueza de cada cual en principio hay que detraer una parte, que supuestamente es progresiva, es decir, quien más tiene, más debería pagar. No siempre sucede, pero así debería ser, si realmente es progresivo el sistema, para que después ciertas contingencias queden cubiertas. Y como dice
el telespectador, lo deseable sería que las contingencias quedaran bien cubiertas, por lo tanto que todo funcionara a la perfección. El rédito que recibe cada ciudadano que aporta al sistema es tanto más eficiente cuanto más se adecúa. Es decir, si uno paga mucho en impuestos y luego recibe muy buenos servicios, pues estará seguramente más contento que si hay una disfunción. Ahora, está bien lo que antes ha planteado Gonzalo respecto de la diferencia entre el salario medio, que lo estáis apuntando por ahí en pantalla. Claro, en 1.900 euros parecería ya una cosa un poco más razonable. Ya sabemos que siempre habrá carencias, pero bueno, desde luego es mucho más que el salario frecuente. Claro, si la media la hacemos entre salarios muy amplios... Yo digo, Monse, neto. Claro, claro. Pero además, cuando salen las estadísticas sale bruto. Claro, y además, exactamente, las estadísticas salen con los brutos y encima no es lo mismo el salario medio, que se hace entre los que cobran mucho, muchísimo, y los que cobran menos, y por tanto ahí uno de los que van a la media es justamente el salario de Ana Patricia Botín. Pero no sé hasta qué punto es tan fácil decidir, primero, si es o no es digno lo que cobramos. Claro, supongo que para cada cual todo el mundo querría cobrar más. Pero también sabemos que hay gente que tiene muy buen salario y su trabajo o tiene muy poco retorno a la sociedad o en el fondo es un trabajo que hace poca cosa, que es inútil, que traba el trabajo de los demás, que es una persona tóxica y lo cobra, y otras personas que están todo el día currando lo hacen lo mejor posible y sus salarios son, como ha dicho Bernardo, de miseria. Eso, desde luego, tiene que tener correctivos y las políticas públicas lo tienen que intentar ayudar, entre otras cosas, porque eso garantiza una mayor cohesión social. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que ganar el que aporta mucho desde el punto de vista de su trabajo? ¿Nos pondríamos igual de nerviosos pensando en lo que cobra de ficha un futbolista o un artista muy famoso? Es decir, de eso no decimos nada y las fichas no son de los millones que cobra Botín. Me parece una barbaridad. Ya, pero entre otras cosas, los futbolistas, oye, que ganen una barbaridad de dinero para luego meterse en los dientes diamantes, ya me dirás. Bueno, y la cantidad de que quedan absolutamente arruinados. Pero eso es otra tertulia, de si el dinero hace la felicidad, que algunos decimos que no va por ahí la cosa. Pero es verdad que cierto mínimo parecería que sí debería existir. Bueno, pues yo no sé hasta qué punto algunos de los salarios que consideramos muy aberrantes no tienen que ver con el retorno, con la eficiencia con la que han trabajado en su empresa. No sé si Ana Botín lo hizo, pero lo que sí sé es que Botín empezó de botones. Botín empezó de botones, no era una persona del mundillo. Es verdad que lo hizo bien para llegar ahí. El tatarabuelo, ¿eh? Bueno, el Botín originario, el tatarabuelo, el que empezó a montar el negocio. de 1800 y pico. Bueno, porque ni ella ni su padre no han venido... Pero Amancio Ortega sí. Alguien empezó. Pero Amancio Ortega sí. Su hija no, pero Amancio Ortega sí. Y tantas otras personas. Pero cuidado. Hay una aporta? diferencia fundamental, Monse. Yo, aquella persona como Amancio Ortega o aquel empresario que se juega su dinero, muy importante, oye, no hay límite. Es un empresario que se arriesga, que lo puede perder el dinero. Entonces, este señor, que gane lo que haya de ganar, me parece muy bien. Y eso que se dice de la plusvalía, no, oiga, no. Hay una diferencia entre empresario y trabajador que es muy importante. El trabajador no se juega su dinero, el empresario sí. Sí, está claro. Y por ese jugarse el dinero, tiene que tener una prima. Y esa prima es que si le van las cosas, se gane muy bien la vida. Como que si le van las cosas mal, lo pierda todo. Claro. Hay que diferenciar el alto directivo que está por relaciones sociales de aquel emprendedor, y el caso más claro es Amancio Ortega. Pero esos directivos que están por relaciones sociales no son asalariados de la empresa. No Yo he tenido estamos la oportunidad de conocer a Gabriel Escarré, padre, y al hijo con el que tengo una amistad, pero he conocido al padre también, y me ha explicado la historia de cómo empezó, y la verdad es que es admirable del Grupo Meliá. O sea, me parece admirable empezar es bestial, desde Carlos. un pequeño hotel con un sacrificio y con una forma de hacer. ¿Y cómo compró ese hotel? Endeudándose a tope y arriesgándolo todo. Porque la familia Escarré lo que ha ido es cogiendo y creciendo. No se ha conformado con tener una tienda, que está muy bien tener una tienda. Ellos han tenido ambición y esa ambición les lleva a ser una de las principales cadenas de Europa y han buscado mucho más el crecimiento del negocio que el tener una vida confortable y que puedan tener ellos, los hijos y los nietos, vivir sin hacer nada. Y eso es así. Las nóminas de cada uno de nosotros, de eso hablamos. Cada uno de nosotros tiene una nómina, seguramente. Alguno a lo mejor no la puede tener porque esté en paro, o bastantes personas.
Y hay personas que las tienen muy bajas, estas nóminas, y hay personas que las tienen muy altas. Ese equilibrio, esa balanza, ¿se podría igualar un poco más o no? Alfredo de Sabadell, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bueno, pues mi opinión es la siguiente, ¿no? Que como hay un salario mínimo, pues hay mucha gente que tendrá que pagar el salario mínimo y luego si trabajas más y trabajas con esa calidad que te piden y trabajas los objetivos que tienes, pues entonces sí, tienes derecho a cobrar más. Pero hay gente que va a trabajar y no se esfuerza. Yo nunca he sido empresario, pero lo he visto. Y entonces, claro, y eso tenía que ser así. Por ejemplo, imagínense los jugadores del Barça. Los jugadores del Barça pues han fichado unas cantidades, ¿no? Y dices, hostia, bueno, tú vas a cobrar esto pues si tienes esos objetivos. Y si no, pues te vamos al salario mínimo porque usted está haciendo lo mínimo. Y yo creo que se solucionarían muchos problemas y muchas cosas. Muchas gracias. Luego, a ver... Muy bien, gracias, Alfredo, desde Los futbolistas Sabadell. no pueden cobrar el salario mínimo, porque el salario del futbolista va por una ley que es de la Liga de Fútbol Profesional. Y por lo tanto, los futbolistas, aunque dijeran, yo quiero jugar gratis, no podrían jugar gratis. Y por lo tanto, cada jugador cobra en función de lo que cuesta su traspaso y de lo que cuesta su valor en el mercado. Por lo tanto, un jugador de fútbol, que podemos considerar que cobran una pastizada... Su trayectoria es corta también, ¿eh? Bueno, pero es independiente porque también es corta para los que están más para abajo, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que aunque un club dijera, no, yo a usted le pago el salario mínimo, la Liga de Fútbol Profesional no se lo permitiría. Y por lo tanto, los jugadores cobran en función de un mínimo que establece la Liga de Fútbol Profesional, en España y en todos los países. Luego, pues le pueden pagar más o lo que marca el estándar o les pueden pagar más. Bueno, ya su está. contrato, la Es su ficha. contrato, claro, Pero pero eso me, sí que refiero es que económico. pero me refiero que el club que los ficha les puede poner más dinero Pero o, fíjate lo que menos, dices. o menos dinero. Villarroya es un convenio. No, bueno, es un convenio Sí, que pero- marca precisamente que marca la patronal, no la Pero marca si nos la fijamos patronal. en el sueldo, por Está. ejemplo, de los Punto. chicos, estoy de acuerdo con Villarroya. Si comparamos, cuando yo hablaba de brecha salarial entre el hombre y la mujer, la diferencia entre lo que gana una jugadora de la Liga de Fútbol en España y lo que gana un jugador es brutalmente Porque diferente. no tienen ese convenio. Bueno, Está, pues a lo mejor el día tendríamos que las que- mujeres, que el tiene día que las ver con la mujeres- audiencia. el A día lo que las mejor- mujeres, claro, precisamente tiene que ver con la audiencia que tiene, con la riqueza Pues- que genera el fútbol femenino, Con el que es dinero de mucho, publicidad. mucho Pues- menor, Claro. mucho menor que el fútbol masculino y por lo Pues tanto, a lo mejor tendríamos bueno, que yo no luchar digo- para regular esta brecha, digo Bueno, yo. ¿eh? No, lo que tú tienes Digo que yo. hacer es ir a ver el fútbol femenino. Yo voy a ver el fútbol femenino. Por si tú vas a ver el fútbol Porque- femenino y la gente va tanto a ver el fútbol femenino como el masculino, Claro, El dinero será igual. los salarios se equipararán. Pero es que el- Cada uno tiene su historia. No es lo mismo este programa, el presupuesto que tiene este programa, Claro. que un programa de Telecinco. Esto Pero es es el que no mercado. puede serlo. Pero, Es que no Carlos, puede serlo, porque jugamos Es que- en ligas bueno, pero diferentes. Es que presupuestos no es sinónimo de calidad. Es decir, No, claro. quiero decir No. yo tengo una hija y creo que mi hija vaya a ver el fútbol femenino. Yo voy a ver el fútbol femenino y mi hija es socia. Pero quiero decir, el fútbol femenino lo vemos cuando el Barça, y pongo un ejemplo, que lo conozco, cuando llega a las fases finales de la Champions, hemos visto que es capaz de llenar el Camp Nou, y lo hemos visto. ¿Qué pasa? Que la entrada para ir al masculino y el femenino no tiene nada que ver. ¿Qué quiero decir? Que si realmente nos Por eso nos cobran queremos distinto, porque los- la entrada es distinta. si realmente nos queremos la igualdad de derechos laborales, hay que luchar también para la igualdad entre la mujer y el hombre. Sí, pero el ejemplo y que estás poniendo... Otro debate sería si los jugadores de fútbol lo que ganan. Vale, pero es salgamos normal. de ahí, por favor, de los jugadores, pero porque vamos a ver, es una... el ejemplo que estás poniendo es muy malo, porque aquí están en una misma empresa dos personas, uno es hombre y uno es mujer. Sí. Deberían cobrar por el mismo puesto de trabajo Lo mismo, Claro. como pasa y no, en la y enseñanza. no podría haber ninguna discriminación. Y desgraciadamente está discriminado. Segundo lugar, Carlos. Yo no conozco a nadie que haciendo el mismo trabajo en la misma empresa Lo hay. cobren En distinto. empresas pequeñas, Yo sí. no lo conozco. Pero en empresas pequeñas te lo aseguro. Pues en la no lo sé universidad, con empresa en la de- universidad, ¿cuánto de pequeña? En la universidad, afortunadamente, no. Bueno, hay un plus de En la universidad productividad. ni en la pública ni en la privada, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero en estos sitios hay un plus de productividad. Sí, muchas pero veces. déjame el segundo, que para mí es el elemento esencial. El elemento esencial es que muchas veces a la mujer la contratan a tiempo parcial.
La contratan en tiempo parcial quiere ella. por dos razones. La primera razón es porque aún se encarga de los principales trabajos de casa y el cuidado de los niños. Y la segunda razón es porque la empresa, por ejemplo, vamos a hablar de las camareras de piso. Las camareras de piso han de tener las habitaciones limpias a una determinada hora de la mañana. Correcto. Y les interesa mucho más contratar a 25 horas a las personas que a 37 y media. Claro, esas camareras de piso lo tienen muy difícil, tienen otro trabajo. Y con 25 horas semanales que cobran, pues pero eso no es una brecha. No cobran ni el salario. Eso no es una brecha. Es una decisión propia. Menos trabajo, claro. menos dinero. Claro. Pero es una injusticia. A mí me parece una injusticia. Pero entonces, ¿por qué les llamas camareras? ¿Por qué no son camareros? Que vaya quien quiera. Me parece una injusticia. Porque hay determinadas profesiones que las tienen las mujeres. Sí, las y en estas enfermeras profesiones, también. que son mayoría las mujeres, una buena parte de ellas están peor pagadas. Vale, vamos al teléfono, por favor, José Antonio de Castelldefels. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mi opinión es la siguiente. Al señor Bernardos, la nómina no equivale que sea muy alta o muy baja. Decirle al señor Bernardos que cuando estaba el señor Rajoy, yo soy jubilado, con la pensión llegaba a final de mes. Hoy, con todos los aumentos que ha habido, no llego al final del mes. Por tanto, no se trata de cobrar nóminas altas ni bajas, señor Bernardo. Hace falta un equilibrio entre el coste de la vida y lo que uno gana. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Después, precisamente, vamos a hablar... ¿Me puedo responderle? Nuestro siguiente interrogante será después si pueden vivir nuestros jubilados dignamente. Pero me gustaría, por favor, encauzar bien el tema de... Uno tiene que admitir que cuando es camarera de piso. De hotel, ¿vale? Tiene una nómina que es la que le corresponde y cuando uno es profesor, pues tiene una nómina que es lo que es la que le corresponde. ¿Esto sabemos aceptarlo o no sabemos aceptarlo? Bueno, Esa es la cuestión. Dos cosas. Y le doy la palabra, señor Villarroya. Sí, dos cosas. La primera, señor mío, los únicos que han mantenido el poder adquisitivo en los últimos años son los jubilados. No, los únicos que han perdido menos son los jubilados. ¿Cómo? Hemos perdido todos. No. Bueno, excepto, como dice la señora... Con el gobierno socialista y de Podemos han mantenido el poder adquisitivo. Señor mío, ¿usted conoce a alguien que haya cobrado un incremento del 8,4% en 2023? ¿No conocerá a nadie? Solo los jubilados. Señor mío... Pero la vida se ha encarecido mucho más que el 8,5%. Usted, por ley, le suben la inflación del año anterior. Vale, por favor. No pierde nunca poder adquisitivo. Y solo le digo una tercera cosa. Los jubilados, que eran el tercer segmento de renta por edad en 2008, en la actualidad son los primeros, los que más renta tienen. Vale, por favor. Nos podemos ir. Por favor, no. No, porque venimos aquí para debatir y aquí tenemos un monólogo que llevamos media hora de programa y solo ha hablado Bernardo. Es que le ha preguntado el No, le ha preguntado y suelta el monólogo, lleva 3 horas dando el monólogo. Vamos a dejar los jubilados porque después vamos a hablar de los jubilados y no quiero adelantar este tema. Cojo una llamada y le doy la palabra, señor Villarroya. Laura, de Mataró, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una cosa. Según la pregunta, los políticos no tienen la nómina que se merecen, que tienen que cobrar menos de lo que cobran. Y declarar Hacienda y tener seguridad social. Que ellos ni pagan seguro ni pagan Hacienda. Muy bien, pues esa es su opinión, gracias. Los salarios de más de 3 millones de empleados públicos subirán otro 0,5% por la mejora del PIB. La subida del sueldo de los funcionarios es del 3,5% en 2023. El incremento se aplicará de forma retroactiva desde enero del pasado año. Es evidente que los funcionarios tienen un tipo de nóminas, pues que seguramente mucha gente no las tiene. Señor Villarroya. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de las subidas. Si la mayor parte de la gente ha estado 5 años que no le han subido la nómina para nada. Ni la pensión, porque subía una miseria. Puñetas, es que estamos hablando aquí como si a la gente ahora le estuvieran subiendo un subidón el sueldo, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, si la gran mayoría de los trabajadores de este país hemos estado 5 años con las nóminas congeladas y ahora te lo suben un 2%. O un 0,5% a los funcionarios, y sin cobrar pagas dobles muchos años. Hombre, entonces, ¿dónde está el poder adquisitivo?
Cuando la inflación ha ido subiendo el año pasado estaba, hombre, y los precios de los alimentos han subido un 30% desde el año pasado. No, perdona. No, yo te he dejado hablar. Cállate ya y deja hablar a los demás. Un momento, ya le he dicho yo que deja hablar a los demás ya. Que ya hemos escuchado tus mentiras gebelianas. Siga, señor Villarroya. Hombre, ya está bien. Siga, por favor. Los alimentos han subido un 30%. Y ves a comprar a ver si la gente puede comprar con lo que está cobrando. Entonces, ¿qué venimos a hablar de que el gobierno ha hecho y no ha perdido poder adquisitivo nadie? Hombre, las viudas cobrando 700 euros. La media laboral, tú hablas de... no, es que les han subido no sé qué, no sé cuánto, es que a las mujeres les hacen el contrato temporales. Perdona, tú que tanto cacareas de este gobierno y que vienes aquí a hacer la gran defensa de este gobierno, tendrías que saber que no se pueden hacer contratos temporales. Pero yo no he dicho temporales, se hace contrato fijo discontinuo. No, ¿Y sabes qué ha pasado con el contrato fijo discontinuo? Deja hablar, hombre. Deja hablar, hombre. Deja hablar a la gente. Que la gente escuche la verdad, hombre. Y no tus rollos patateros. Hombre, ¿sabes lo que ha pasado? Que ha bajado el número de horas trabajadas. Y los contratos se hacen con menos horas. En la construcción, en servicios. Que resulta que son las dos que más empleo tienen en España. Y por lo tanto, los salarios son mucho más bajos de lo que te sale ahí. Muchísimo más bajos. Y especialmente toda la gente joven, que la mayoría no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Hombre, pues esta es la realidad. Entonces, ¿qué vienes a explicarnos aquí? Y no existe la plusvalía. Hombre, claro que existe la plusvalía, porque la plusvalía es donde se hace rico el empresario. En la plusvalía. A ver si nos vamos enterando. Pero como eres un neoliberal, por mucho que te disfraces aquí de rollo socialdemócrata, pero eres un neoliberal, pues vienes aquí a negar la mayor. A negar la mayor. Porque la riqueza del empresario la saca en la plusvalía. Porque el trabajador no cobra totalmente el producto de su fuerza de trabajo. Y por lo tanto, la plusvalía se la lleva el empresario. Que se juega el dinero. Bueno, pues oiga, esto es el capitalismo. ¿Pero qué queremos? Si defendemos el capitalismo, pues a quien le va bien, y al que se ha jugado los cuartos y le va mal, pues le ha ido mal. Esta es la realidad del barquero. Y cuando hable de Amancio Ortega o otros empresarios, habla de los talleres que tiene en Bangladesh explotando a la gente. Que con eso también nos hacemos ricos y millonarios, porque eso no lo habláis. Eso no lo habláis. O habla de los sueldos que le pagaba al principio, hasta que no ha habido huelgas, a sus dependientas y a sus mujeres que tenía trabajando en los talleres. A ver si hablamos también de eso. Porque de eso no habláis. Ahora vamos a hablar. No, de eso no habláis. Ahora, que si el trabajador hace una baja, como el otro día, qué malo el empresario. Qué malo el trabajador. Trabajador un sinvergüenza. Hombre, ¿por qué no hablamos de lo que están pagando ¿Por qué no hablamos de lo que están pagando las constructoras que están haciendo el Nou Camp? Con gente esclava. ¿Por qué no hablamos de eso? El Bernabéu, No, y el Bernabéu también. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Qué sueldo está cobrando la gente? Durmiendo delante, porque si no llegan a tiempo a trabajar y los despiden. ¿Por qué no hablamos de eso? Entonces, ¿dónde está el salario? ¿Dónde está tu gobierno de izquierdas maravilloso de la vida? Defendiendo a la clase trabajadora. Derechos laborales se llama. Vale, ¿no? No, derechos laborales que no existen. Eso. Esta es la realidad de la vida. Entonces, ¿qué venimos a hablar aquí? verdad. De nóminas y de no sé cuántas Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando. Hombre. Señor Villarroya ha dado su opinión. ¿De acuerdo? Y ahora le daré la palabra al señor Bernardos y, por favor, también Montse y Roger. Antes nos vamos a Cádiz. José, ¿qué tal? Buenas tardes desde Cádiz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mire, yo quería dar una opinión mía, sería que se piensa que si un trabajador no recibe la nómina que merece por cualquier cosa, por cuenta privada, porque por lo que es, digamos, público, eso sí está más arreglado, pero el empresario hace lo que puede para pagar como quiere. Cuando un trabajador no recibe la nómina que se merece, debería de haber mecanismos en lo que el empresario, el trabajador pudiera decirlo, que no está recibiendo lo que merece, y así se puede investigar a lo que es el empresario, porque muchas veces el trabajador no puede denunciarlo porque se está exponiendo
a que después no le contraten o que el empresario vaya contra él, o incluso el empresario va a tener siempre más capital para poder enfrentarse al trabajador, y el trabajador, si no tiene nada, está explotado porque no puede hablar ni decir nada, ¿cómo va a pedir la nómina que se merece? Muy bien, muchas gracias. 690710274. Es abundante la participación que hay en el chat de Bui TV, a través de YouTube, en directo en Bui TV. Una cantidad de comentarios y de seguidores que tenemos en este momento. Quiero agradecerles enormemente su fidelidad, que ya va siendo grande, a esta nueva etapa de esta serie de programas que nosotros hacemos desde hace muchísimos años. Este es el programa 2263 y estamos aquí para darles la opinión a todos, también este año y en esta nueva temporada, a través de la gente que sigue este programa por diferentes plataformas y a través de YouTube. Profesor Bernardos. Sí, varias cosas. La primera, los alimentos durante una parte de los 2 últimos años han sido el principal componente inflacionario del IPC español, pero nunca han llegado al 30%. Lo más que han llegado es al 15% y en el mes de diciembre estaban en el 7%. No obstante, sí que ha habido algún producto, como por ejemplo el aceite de oliva, que casi ha rozado el incremento del 60% en algunos momentos. Lo que ha sucedido, básicamente, es que como consecuencia principalmente de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha habido una gran inflación en el año 2022. Y eso originó, indiscutiblemente, que los trabajadores perdiéramos poder adquisitivo. Y excepto los jubilados, lo perdimos todos. Por ejemplo, un trabajador público que cogía y que tenía, en este caso, un incremento del salario del 3,5, la inflación era del 8,4 y perdió más que nunca en cualquier año desde la llegada de la democracia poder adquisitivo. Lo más normal es que en los próximos años lo recupere. En segundo lugar, las horas de trabajo en España no se han reducido en 2023, sino que han aumentado. El año en que más creación de empleo ha habido por décima de PIB, es decir, creación de empleo relativo, ha sido 2023. Hemos aumentado el número de trabajadores en 783.000, prácticamente el doble que en un año normal. Y, sobre todo, lo que vemos es que cada vez más nos encontramos que los que encuentran trabajo son extranjeros o tienen doble nacionalidad. Los datos son muy elocuentes. En 2023, el 60% de los que han encontrado trabajo son extranjeros y de doble nacionalidad, y el 40% españoles. Mientras los de doble nacionalidad, el empleo sube al 16%, los españoles solo el 1,8%. Y aquí tenemos dos grandes explicaciones. La primera, que en el año 2023 han llegado muchos inmigrantes, 589.000. La segunda, que el inmigrante se conforma con lo que sale, no espera a que le venga el trabajo que desea. Y esto marca un tema que hay que solucionar, porque la empleabilidad, como se ha demostrado en los dos últimos años de los inmigrantes, es bastante mayor que de los españoles. Y aquí nos vamos a encontrar que hay algo que hacer. Entre otras cosas, porque esa empleabilidad tan baja de los españoles se debe a que muchos han estudiado, han hecho carreras universitarias, y lo que se encuentran es dos cosas. Uno, que han de trabajar en aquello para que no han estudiado y cobran mal, o que trabajan, teniendo mucha suerte, en aquello que han estudiado y también cobran mal. La generación que preocupa en España no es la de los jubilados, que para ellos es un país maravilloso en relación a lo que han cotizado a la Seguridad Social, sino de los jóvenes. Son la peor generación de jóvenes desde la finalización de la Guerra Civil. Vamos al teléfono. Juan de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Yo, la verdad es que creo que cada uno no tiene ni la suerte que se merece, ni la familia que se merece, ni la nómina que se merece. Evidentemente hay gente que hace unos esfuerzos titánicos para poder llegar a fin de mes, y hay personas que se lo están mirando de lejos y se lo llevan crudo. Y hay otra cosa que también, en realidad, lo que se nos ha fastidiado mucho con las nóminas ha sido el timo del euro. Cuando llegó el euro, los sueldos a partir de entonces empezaron a bajar de una forma pero espectacular.
Y luego también hay otra cosa que, como ha dicho ese señor, lo que es la inflación, pues evidentemente nos ha ido muy mal. Pero este señor nos dice que la inflación era exactamente con la guerra. Vamos a ver, antes de la guerra había una señora que se llama Christine Lagarde que hacía dinero, le iba dando a la maquinita, hubiera un mañana. Y eso, aunque no haya una guerra, tarde o temprano, pues aflora la inflación. Y esta señora, pues en realidad, se sorprendió. Digo, es que no sé cómo es que esta inflación no se ha estado creando cada día. Muchas gracias. Gracias, Juan, desde Barcelona. 690-710274. Montse, y ya para cerrar este primer interrogante, Roger. Mira, yo no sé si la inflación es del 3, del 7, del 30. Lo que sí sé es mi caso personal, que probablemente sea estándar. Una persona asalariada, que además colabora en algún medio de comunicación y que, por tanto, recibe la nómina de otro, ¿no? Y que va alguna vez al mercado, aunque mayoritariamente va mi marido, pero vamos, que también consume los productos del día a día. Y yo he visto, primero, el sueldo no ha subido nada desde hace ni se sabe. Segundo, un paquete de arroz, el que compro, cuesta 3 veces más de lo que me costaba hace un par de años. Eso es verdad. Tercero, la hipoteca me ha subido un porrón. Cuarto, los suministros energéticos. Yo flipo porque en mi casa a cada persona que enciende una luz le hago un expediente, si no le pego una paliza. Y el agua. Se apaga la luz, no se ducha más que uno en un minuto y, en fin, y el gas, pues hace frío, mamá. Y yo soy persona que se puede permitir esos lujos, que son encender la luz, abrir el grifo y poner la calefacción. Pero aún así no hay manera de que las boletas bajen y cada vez suban más. Entonces yo me pregunto que los números, lo que lo aguantan todo en el papel, ¿qué tienen que ver con la vida de la gente? Y me pregunto si la mayor parte de la gente se ha encontrado más o menos en mi situación, a lo mejor con peor sueldo y subiendo un poco, que un poco sobre un mal sueldo sigue siendo un poco, o sea, el 3% de una birria es una birria, o el 8% de una birria es una birria. ¿Y qué les pasa a las personas que, como yo, pues más o menos un estándar, tenían un sueldo más o menos, no sé si me lo merezco o no, yo siempre pienso que hago todo lo que puedo en el trabajo. Probablemente podría ganar más, me gustaría más, o también menos, que hay otras personas en mi entorno más jóvenes que efectivamente están cobrando menos en el mundo universitario. Pero lo cierto es que la vida se ha encarecido una barbaridad. ¿Y qué eso qué significa al final? Que cada vez más, seguramente, la gente, más que trabajar para vivir, está viviendo para trabajar, multiplicando empleos si puede. Esta mujer que el otro día nos llamó 4 euros la hora por limpiar, bueno, esto está en el inframundo. O sea, es imposible que pueda salir adelante. Seguramente complementará con alguna ayuda, hará algún trapicheo, le ayudará a un hijo, no lo sé, pero ella sola, desde luego, así no puede vivir. Eso no puede pasar, porque yo creo que al buen empresario, y cuando digo buen empresario es el que se quiere ganar bien la vida y quiere prosperar, pero al tiempo quiere que sus trabajadores vivan como personas, le tiene que interesar que vivan bien, le tiene que interesar que estén contentos trabajando y que, aunque no sean ellos los empresarios, tengan lo suficiente como para pensar que trabajan para vivir y que no viven para trabajar. El problema, creo, estoy muy de acuerdo con Montserrat, es decir, tendemos siempre a mirar para arriba, ¿no? Para arriba, es decir, nos queremos comparar con los que más ganan que nosotros. Pues que lo que dice Montse es muy importante, es decir, Montserrat o la mayoría de nosotros nos podemos permitir abrir la luz, poner la calefacción, usar agua caliente, pero es que lo que está pasando es que las clases más bajas, los que sufren muchos, que son los que tienen los salarios más bajos, lo que está produciendo esta subida de precios, es decir, no hace falta mirar 2 años atrás. Es decir, tú comparas el precio de un producto básico de antes del verano del 23 a ahora, ha subido un 25% en algunos casos. Es decir, lo que está provocando es que haya una brecha más importante entre clases. Es decir, Gonzalo, tú decías, es que los trabajos más pobres son los que los inmigrantes. Coño, esto es garantizar los derechos laborales. Es decir, el empresa... No, tú has dicho que en España... encuentra trabajo principalmente en el último año, el 60% ¿vale? son inmigrantes. ¿Y cómo son estos trabajos? ¿Precarios? Hay algunos que sí y otros que La no. mayoría son precarios. Por ejemplo, en Barcelona, Barcelona es la capital tecnológica del sur de Europa, gracias a los extranjeros muy formados y con dinero que vienen a trabajar aquí. Sí, pero esto no van a buscar estos trabajos. Gonzalo, quiero decir, tenemos un problema como sociedad. Yo he dicho antes,
Mientras tú hablabas, yo he buscado lo que valía un kilo de plátanos en Holanda. Y es un 20% más que en España. Un kilo de plátanos en el supermercado más común en Holanda. Es decir, tenemos un problema. Tenemos un gobierno de izquierdas que ha subido el salario mínimo interprofesional, que ha subido las pensiones, pero no es suficiente. Tenemos una capacidad de adquisición menor de la que teníamos. Y es un gran problema. Y quiero decir que lo que provoca es cada vez más diferencia entre clases. Y esto, como sociedad, no lo podemos permitir, o los políticos tendrían que poner remedio a eso. ¿Me permites, Rullén? Mira, busquemos a alguien que en los últimos 5 años le hayan subido el salario el 60%. A los grandes tenedores. No. A los grandes empresarios. a los amigos que están en los consejos de administración. A estos sí que le han subido. Aparte de estos, vamos a hablar. Sí que hay un ejemplo. Vamos a hablar. Yo esto ya lo he criticado. Ahora vamos a hablar qué ha hecho el gobierno, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Ese gobierno ha subido a aquellos que cobran el salario mínimo el 60% en los últimos 5 años. Ningún gobierno ha subido tanto el salario mínimo como el actual. Este gobierno ha provocado la mayor ganancia de poder adquisitivo en 5 años que cualquier otro presidente en el mismo periodo. A los bancos. Y, por ejemplo, a los bancos Vilarroya, yo no te he interrumpido. A los bancos, no, hombre, pero si tú llevas Carlos, ahora tenemos que mira, dar un poco perdona, de debate, te voy a decir, todos los datos que tú has dado. Mira, todos los datos que tú has dado. Perdona, todos los datos que tú has dado. Porque claro, resulta que ya has empezado, ya empiezas, porque como ya empiezas dando, y deberías estudiar un poco de lógica proposicional, como decía Aristóteles, y cuando empiezas que la primera premisa es falsa, toda la argumentación es falsa, ¿no? Ya has empezado diciendo que la culpa de todo es de Putin. Pues ya vamos mal, ¿no? Pues ya, como es falso, pues entonces ya vamos mal. Mira, perdona, el problema, tú dices, se ha creado tanto empleo. Vale, si yo no discuto que se hayan creado 700.000 puestos de trabajo. La pregunta es cuántos de esos siguen trabajando. No, es que los datos del paro son no sé qué. Bueno, tú deberías saber, y esto no lo dice la Internacional Comunista. Se lo ha dicho la OCDE a este gobierno. Ustedes los datos del paro los tienen falseados. No, se lo ha dicho la OCDE. Se lo ha dicho la OCDE. No hagas no hagas y deja escuchar a la gente. No, y haga así, nada. No. Es que también le va a contestar. No. A mí me puede contestar lo que le dé la gana. Yo estoy hablando ahora de datos que le ha dicho la OCDE. Porque resulta que los contratos fijos discontinuos, que a los 3 meses a la gente la pueden echar sin indemnización, y por cierto, de esos 3 meses no se trabajan los 90 días, sino la mayoría, y míratelo porque salió ayer en la EPA, se trabajan 40 días de los 90 que se podría trabajar. Y a la gente la despiden. Pero esos contratos, tú que tanto hablas, y deberías saber, ya que eres profesor de economía, pues deberías saber cómo funciona la legislación laboral, esos contratos de trabajo permiten que si la empresa dice que se da paro por baja productividad, el trabajador no pasa a la lista del paro. A ver si nos vamos enterando de cómo funciona la legislación. Por eso este gobierno lo que ha hecho es eliminar los contratos temporales y ponerlos a todos a fijos discontinuos. Porque te encuentras un montón de gente que está en paro en su casa y no cuentan la lista del paro, porque este contrato lo permite. Y por lo tanto, cuando se sacan las cifras de trabajo, pues de paro, pues resulta que son falsas. Son falsas. ¿Puedo? Entonces, sí. No puedes, no. Deja a la gente hablar. Pero bueno, deja a la gente hablar. Acabado. Usted, se lo dije el otro día, y se lo voy a repetir. Usted está aquí para permitir que los que vienen a defender a la clase explotadora hablen lo que les dé la gana. Y cuando alguien pone en cuestión el discurso políticamente correcto, se le impide hablar. Hombre, este señor lleva 1 hora hablando. Bueno, y usted 1 hora hablando. Aproveche. Oiga, 1 hora hablando. No, pues entonces no me diga a mí que me calle. Yo no cuando le he dicho él nada. está hablando, Pero si yo no le he le dicho dice nada. a él que se calle. Yo no le he dicho nada. Hombre, porque ya llevamos 8 horas escuchándole el rollo patatero de este maravilloso gobierno que lo hace todo perfectamente bien. Que es su opinión respetable. Acabe. Pero deje que los demás le contesten. Acabe, que le daré la palabra al profesor Bernardo. Perdona, igual que el salario mínimo, no cuentes milongas. Porque un salario mínimo que está por debajo de lo que cuesta un alquiler es una vergüenza, por mucho que lo hayan subido. Pero aparte, te vuelvo a decir lo mismo, el salario mínimo se cobra si se trabajan las 40 horas semanales. Y mírate tú
Y ves a la EPA, no lo está diciendo la Internacional Comunista ni Putin. La EPA, que forma parte de este gobierno tan de izquierda, de la izquierda mundial que tú defiendes. Resulta que la EPA dice que el 90% de los trabajos de los contratos que se hacen no son de 40 horas. Pues por lo tanto la gente no cobra los 1.180 euros. A ver si nos vamos enterando. Y estas son las realidades del barquero, no las comedias que vienes tú aquí a contarnos. Que cuando hablas, yo le pediría a realización que ponga barras y estrellas y nos ponga unas cheerleaders por aquí, ¿no? Y entonces ya ver para el rollo y de la propaganda, a ver así al menos nos distraemos un poco. Dicho lo porque dicho, Hombre, señor y por cierto, Villarroya, la inflación la contáis como os da la gana. La contáis como os da la gana. Porque qué casualidad este gobierno y el que esté, cuando toca la subida de salarios y de pensión, hombre, milagro de la Virgen de Fátima, baja la inflación, ¿no? Y entonces se cuenta la inflación de noviembre, no de todo el año, no, de noviembre. Sin la vivienda. Y sin la vivienda, y sin los alimentos, y sin no sé qué. Y entonces se cuenta esa, para subir la miseria. Y a partir de enero, mira, ya ha subido la inflación. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que ya ha subido la inflación! También debe ser culpa de Putin o de los hutis que están tirando la bomba en el Mar Rojo. ¡A contar milongas, hombre! Bien, aquí le quiero decir, señor Villarroya, que cada uno viene y expone sus argumentos. Sí, pero si a déjelo exponer. usted no le gustan algunos, pues se aguanta. No, y a usted también se aguanta. No, yo me aguanto entonces siempre. Usted, que es el presentador y el moderador, lo que tiene que permitir, no un señor que lleva, que hemos empezado a las 6 y solo ha hablado él. Porque entonces cantaremos aquello que decía la zarzuela de la flor del azafrán, hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Porque si estamos aquí para escuchar el meeting total de aquí, de que todo maravilla, maravilloso, que no sé qué, que no sé cuánto, y que a usted le han subido no sé qué, y al otro no sé cuánto, y al otro no sé qué, pues bueno, pues y los demás pues no podemos lo que le contestar, estoy... pues no, entonces ya le he dado la palabra Pues entonces todas las veces que me la pida, yo le doy la palabra y estoy muy contento porque además lo estamos haciendo muy ordenado, que es lo que a mí me gusta. Mi misión aquí es ordenar el debate, pero mi misión también es que todo el mundo pueda decir aquello que piensa. A uno le gustará y a otro no le gustará. Unos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Después del telespectador, profesor, tendrá la palabra. Jordi de Sabadell, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante, tiene la palabra. Hola, vale, se me oye, ¿no? ¿Bien? Sí, perfectamente. Pues nada, saludar aquí a los tertulianos, a todos, que está muy bien, y un programa que está muy bien. Y bueno, también al señor Villarroya también le saludo, que da mucho impulso en el programa, da mucho impulso. Sí, lo sé. Lástima que no es del Girona. No es del Girona, no, es del Real Madrid, el señor Villarroya. De momento. Del Girona tiene que ser, ya se lo diré. Bueno, dígame. Hablando sobre esto de los salarios, pues creo que no se están como lo que se merece cada persona, ¿no? Creo yo, por ejemplo, un cirujano que abre barrigas tendría que cobrar bastante más que un futbolista. Creo que se ha tocado el tema. Y bueno, y los políticos que no cobran tanto, para mí, eso es mi opinión. No están adecuados a lo que hace una persona concretamente. Pues vale, muchísimas gracias. Ponemos ya el otro interrogante, le doy la palabra al profesor Bernardos, pero ya situamos el otro interrogante que tiene un poco de relación con este, que es si pueden vivir nuestros jubilados dignamente con las pensiones que cobran. Sé también que este programa lo siguen muchas personas que están jubiladas, pero también sé que todos pensamos en nuestra jubilación, porque claro, llegará un día que nos jubilaremos y tendremos, si Dios quiere y no pasa nada, una pensión. Por tanto, nuestro siguiente interrogante es este. De todas maneras, le doy la palabra al profesor Bernardos. Yo soy perfectamente consciente que la población española vive bastante peor de lo que vivía en 2007, que este país no ha superado las consecuencias de la burbuja inmobiliaria financiera que se generó a principios del siglo XXI y que realmente hay distintos grados de agravio y sobre todo lo que yo llamo la generación GAFE, la que tenía 23 años en 2008 y que realmente muchos no se han podido comprar un piso, incluso tienen menos hijos de los que desearían, tienen una inestabilidad en el trabajo indeseable. Pero de esto a lo que ha dicho un anterior contertulio va mucha diferencia. En primer lugar, la encuesta de la población activa es una encuesta.
es como donde se miren el nivel de empleo y el nivel de desempleo. Y las personas explican si están trabajando o no trabajando. Y si esa persona está, por ejemplo, fijo discontinuo y en aquel momento no trabaja, le ponen en la encuesta como que no está trabajando. La nomenclatura es igual para todos. Yo con el gobierno actual me parece muy bien lo que hace la mayoría de las cosas de política económica. Estoy muy en contra de los pactos y la supeditación al independentismo, nacionalismo vasco y catalán. Pero creo que hay que resaltar aquellas cosas que se están haciendo bien y que se está ayudando a reducir la desigualdad en la distribución de la renta. Miren, antes Villarroya ha hablado de las viudas. ¿Cuándo las viudas han tenido un incremento en las pensiones como en el año 2024? Un incremento del 14,9%. Y ojo, que con las viudas es una pensión porque las mujeres hace años se quedaban en casa y trabajaban de otra manera distinta a la que se trabaja en empresas. Pero que es lo fundamental, no cotizaban. Y como no cotizaban, no cobraban pensión. Y por eso se instaló la pensión de viudedad. Pero cuidado, que es muy previsible que esta pensión no dure muchos años más, porque las cosas han cambiado. Y el tema básicamente es el siguiente, que aquí en muchas empresas lo que se hace es ganar mucho las grandes, los directivos, a través de pagar cada vez menos a los trabajadores, que se ha permitido que la industria se marche de España y de Europa, que se ha permitido que los alimentos vengan de otros países con peores condiciones fitosanitarias que las españolas. Y entre los muy agraviados, porque hay muchos, sobre todo los agricultores y ganaderos. Y mi corazón está con ellos. Y mi corazón está con ellos porque que una política agrícola común, en lugar de favorecerles, les estimule a no producir y dejar el trabajo suyo y el de sus ancestros, me parece francamente mal. Y estoy convencido que en los próximos tiempos tendremos un país mejor que el que poseemos ahora. Pero recuerden, en el 2005, 6 y 7 parecía que éramos millonarios y éramos clase media. Ahora parece que somos pobres y somos clase media. Pero vamos a ver si realmente disfrutamos como clase media, que hasta ahora no lo hemos podido hacer. Gonzalo, no he entendido mucho esto que te has referido al nacionalismo catalán y vasco. ¿En qué término lo decías? Pues sí, yo estoy totalmente en contra que unos delincuentes cojan y después lo hablaremos, Roger, después lo hablaremos, porque si nos metemos en este tema ahora... No, simplemente porque, Gonzalo, te das cuenta que puedes articular un discurso que puede ser creíble, pero por otro lado tú mismo te desacreditas con un término tan básico, es decir, ir contra los principios de la democracia, que es la política en este caso, que hace las leyes, Gonzalo, tú mismo te desacreditas. Yo no conozco ningún país en que los delincuentes redacten. Vale, por favor, pero lo haremos después, Roger. Es que está después, es que si no nos vamos a desviar. Simplemente para que la gente vea un poco el viaje que tiene Gonzalo. A veces le sale este ramalazo que no puede evitar pues poner la política en el centro de este caso. Vale, pero después hablaremos, Roger. Por favor, es que quiero pasar al siguiente interrogante porque tengo muy poco tiempo, ¿vale? ¿Pueden vivir nuestros jubilados dignamente? Bueno, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, afirma que ha llegado el momento de garantizar el poder adquisitivo a los pensionistas de nuestro país. Y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro, ¿no? Frente a recortes pasados, como pudo ocurrir en 2013 con la reforma del Partido Popular, bueno, pues ahora son momentos de garantizar ese poder adquisitivo a nuestros pensionistas, de darles esa seguridad, esas certezas. Tengo poco tiempo, por tanto, si quieren participar, háganlo ya. ¿Qué piensan si pueden vivir nuestros jubilados dignamente? Miren esta gráfica de la subida de las pensiones en el año 2024. No contributivas, 6,9%, como decía ahora el profesor Gonzalo Bernardos, de viudedad, hasta 14,1%, y contributivas, 3,8%. Fuente Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. ¿Pueden vivir nuestros jubilados dignamente? Abrimos teléfonos. Montserrat, de Santa Eulalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Muy amables a todos, buenas tardes a todos. Ahora, yo le diría al señor Bernardo que a lo mejor siendo él quien debería de estar un poco más enterado.
yo le hablo como jubilada. Mi marido, acabamos de cobrar las pensiones con el aumento, y mi marido le han subido un 4%, pero el IRPF le ha subido un 2%. Por lo tanto, le han subido 50 euros y pagaremos 48 euros. Si a usted, señor Bernardo, le parece que con 2 euros al mes es una subida para seguir con la vida que está subiendo, pues yo le diría a ver si usted sabe hacer esos malabares. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a ver, esto ha salido ya en alguna que otra ocasión. ¿Esto es así, que la subida ha provocado que te quiten... Cambio de tramo. Claro. Claro, porque cambias el tramo de IRPF. Claro, pero te vas eso a- ya pasó con la subida de Zapatero. Es decir, pero siempre es la misma. Pero aparte, si los números están muy bien. Yo no discuto que le han subido esto. Pero ¿qué le estaban pagando a la gente? Nada. Claro, si tú tienes una pensión, es decir, la no contributiva, que es la de la gente que, que había trabajado pero no cotizaba, no me acuerdo ahora cómo se Hay llama. muchos casos en España. Son de 300 y pico euros. Es decir, si le suben un 7, son 20 y pico, son 22 euros. Dejas de ser menos pobre. Claro, el SOBI, la pensión del SOBI. Ya no existe. Sí existe, que mi madre la cobra. Fíjate si existe, no te enteras de nada. Pero ya- Es decir, hombre, claro, porque ahora ya no hay, pero hay gente que la está cobrando. Ya no existe. Es decir, pero le suben, porque hay gente que la está cobrando. Es decir, están cobrando 300 y pico euros y le suben un 7, son 15 euros. Entonces, ¿qué tienes que hablar? Y la de viudedad, si la de viudedad la media son 720 euros, 740 euros. Y en total han subido 42 euros. Y encima, como ha dicho esta señora, como ha pasado del tramo del IRPF, te han quitado 40, te han quedado en 2 euros la subida. Entonces, ¿qué puñetas estás hablando? A ver, es decir, la cifra está muy bien, el número está muy bien, porque el problema de las estadísticas es que lo aguantan todo. Claro, aquí Y entonces tú ves salimos esto- aquí, qué maravilla, pero Pero claro, la- luego viene la vida real de la gente. Para responder a la pregunta es, ¿la Claro. gente puede, los No, jubilados pero- pueden vivir dignamente? No, es claro que no. Pero, vamos a ver. pero vamos a Hombre, ver. hay jubilados que sí, espera, depende de lo que cobren. Claro, Claro, pero- Entonces, claro, hay jubilados que sí, pero esperar porque Claro. la llamada que hemos tenido nos da a entender que esta subida es un engaño. Pues claro decir que es una estafa, pues como todas las subidas que hacen, porque como los tramos de IRPF son tan cortos, una mínima subida Hombre, ya corto. Hombre, claro que sí son cortos, hombre. Una mínima subida ya te hace saltar a otro tramo de IRPF. Y entonces te hace pagar más. Claro, y entonces la subida ¿en qué queda? La subida real, porque la gente vamos a mirar lo que nos queda luego en la cartilla. Claro. Pues si te han subido 42 euros y te quitan 38, te han subido 4. Correcto, Esta es eso la más o menos realidad va por ahí. de Profesor, la te voy a vida, dar la no palabra. expliquemos comedia. Vamos al teléfono. Si no a nada. Vamos al teléfono. Claro. A Agdelá, desde Ceuta. ¿Qué tal? Buenas tardes, desde Ceuta. Muy buenas, Carlos. Adelante, tienes la palabra. Vale, mira, respondiendo directamente a la pregunta, no. Evidentemente no viven dignamente los jubilados. Pero puedo entrar un momento a explicarte que aquí, por ejemplo, la no contributiva, que se cobra aquí poquísimo, que son 400 euros, cuando un partido político local dice al gobierno local, que es del PP, que deben subirla por lo menos un 25% para que la gente viva bien, porque no se puede vivir con 400 euros, votan que no, y luego se suben el sueldo un 46%, ¿vale? Entonces, en resumen, porque sé que tenéis muy poco tiempo, Carlos, no, cobramos el día, todos, no solo los jubilados, todos, cobramos el día 1 y estamos a final de mes el día 2. Y esa es la única cosa. Muy bien, Agdelá, gracias desde Ceuta. No se olviden, no os olvidéis de llamarnos desde cualquier punto al que llega este programa, al 690-710274, a través de Canal 4, a través de Canal 4 Radio en Ibiza, en Mallorca y Menorca, también a través de la plataforma y la web de Canal 4 y también a través del YouTube en directo de VuiTV, donde además hay un chat que la gente dice y habla entre ellos. Profesor Bernardos. Aquí hay un concepto que mucha gente no entiende o no quiere entender. Tenemos dos tipos de pensiones, pensión contributiva y pensión no contributiva. Las pensiones contributivas son aquellos que las cobran porque como mínimo han aportado a la seguridad social durante 15 años.
si las han aportado solo durante 15 años, cobran la mitad de lo que les corresponde. Porque el periodo de contribución normal sería, en este caso, 25. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuanto tú más has contribuido, más cobras. ¿Quiénes son los que menos cobran? Los autónomos. ¿Y por qué son los autónomos los que menos cobran? Porque el 85,9 pagaba la cotización mínima y, por lo tanto, estará cobrando más o menos la pensión mínima. ¿Da rentabilidad haber pagado las cotizaciones a la Seguridad Social? Muchísimo. Lo que se consigue es una rentabilidad del 84%. Por lo tanto, las personas que han pagado las cotizaciones a la Seguridad Social han conseguido un negocio bestial. Y la señora que me ha llamado, que ha llamado aquí al programa, dos cosas. Mire, cuente usted lo que usted está recibiendo de la administración pública con la pensión, pero además todo lo que está recibiendo por sanidad, por asistencia social, por toda una serie de prestaciones que le da la administración pública. Porque a usted le ha subido de tramo por una sencilla razón, porque el gobierno ha subido los impuestos. Y el gobierno ha subido los impuestos para intentar hacer un Estado más social, un mayor estado del bienestar que beneficia a un mayor número de personas. Por lo tanto, lo primero que ha de tener en cuenta es que cuando vienen a España muchos extranjeros alucinan con la sanidad que tenemos, porque que la sanidad sea universal es un privilegio que tienen escasísimos países y nosotros lo tenemos. La desgracia es que esta sanidad sea menos buena de lo que era hace 20 años porque no se invierte lo suficiente. Pero si usted quiere ver a alguien que de verdad está discriminado, es un señor o señora que estudia 6 años de carrera, que supera un examen muy difícil, 5 años de residente y tiene 10 años de experiencia profesional, que es un médico, y en la sanidad pública, sin guardias, cobra 2.300 euros. Por eso, desgraciadamente, muchos se van a trabajar al extranjero. Este país paga muy mal. Y paga mal a los jóvenes, paga mal a muchos profesionales, pero déjenme que les diga una cosa. En relación a lo que ustedes, jubilados, han pagado, les paga muy bien. Excesivamente bien, que motivará... Un momento, que le recorten la pensión a los jubilados. Acabo. Excesivamente bien, que motivará que los próximos jubilados no se puedan jubilar la mayoría a los 65, sino a los 67 y más tarde a los 68, 69 y 70. Y también las personas que no quieren jubilarse cuando llega a una edad. La culpa de que no se pueda jubilar la gente a los 65 es de los jubilados de ahora. Claro. Es decir, primero la culpa era de Putin. Ahora la culpa de que la gente que estamos trabajando no nos podamos jubilar a los 65 o a los 63 es de los jubilados que hay ahora. Porque como cobran mucho, no, hombre, la gente cobra lo que ha cotizado. Y, hombre, la gente que no ha podido cotizar posiblemente no sería culpa suya en la mayoría de los casos. Pues claro, porque tú también, como no sabes nada, pues también hay muchas empresas que pagan buena parte del salario en negro. En negro. Y por lo tanto eso no cotiza. No cotiza, no. No cotiza. Y por lo tanto cuando llega la hora de la pensión, pues tienen pensiones misérrimas. Y claro, la gente que cobraba el SOBI era porque era una época, sobre todo que eran mujeres, que no les cotizaban. Y entonces, ¿qué vas a hacer con las viudas que no cotizaban a otro régimen? Claro, a otro régimen pagando miseria a la empresa. Y en muchas de ellas ni eso, ¿no? Entonces, claro, el tema es que, claro, la gente ahora usted está cobrando la pensión, que es una porquería, la mayoría de estas pensiones no contributivas. Pero, hombre, usted tiene una sanidad maravillosa, usted vive en un país magnífico, pues claro, si viviera usted en Angola o en la República del Congo, pues claro, imagínese usted lo que tendría, ¿no? Claro, porque aquí usted tiene una sanidad universal y tal, y los demás no la tienen, los demás países no la tienen, claro, no se acuerda de que había, en media Europa, había en otros tiempos sanidad universal, y antes que en España, ¿no? Pero bueno, esto ya sabemos de qué pie calza el amigo Bernardo, ¿no? Entonces, claro, este es el rollo. Es decir, ustedes se tienen que conformar en la miseria. Porque como tenemos miseria, usted confórmese en la miseria. ¿Por qué? ¿Qué hace protestando? Usted no tiene derecho a protestar. Esto es el sistema.
Y este señor que habla de que es una vergüenza que el fulanito cobre tanto y luego no le pague al otro y no sé qué, no sé cuánto, pues ese es el capitalismo que él defiende. Este es el capitalismo que él defiende, porque el capitalismo se basa en que la mayor parte de la población sea pobre. Y por lo tanto los ricos serán más ricos. Y ya está. Ese es el ABC. Y al empresario, al capitalista, no le interesa si cada vez hay mayor cantidad de pobres. Porque mejor para ellos. Aquí está. Mejor para ellos. Porque entonces la gente se ve obligada a coger trabajos indignos, sin condiciones laborales y con sueldos indignos. Porque hay que comer, hay que vestirse y hay que pagar el techo donde se vive. Pues ese es el capitalismo. Y ahora este señor nos viene aquí a contar que es una vergüenza que haya gente que cobra no sé qué y el otro no le pagan no sé qué. Pues ese es el capitalismo que él defiende. Y ya está bien de venir a la televisión a tomarle el pelo a la gente. Porque el sistema que él defiende es esto. Y por lo tanto usted, ya se lo ha dicho, no tiene derecho a quejarse, señora, porque le quitan 40 euros de su pensión. Claro, no tiene usted derecho. Porque, claro, encima, usted es la culpable de que yo me tenga que jubilar a los 70 años. Porque le tengo que pagar la pensión miserable a usted. ¿No? Pero, claro, la culpa no es del sistema. La culpa es de usted. Y usted no cobra tanto porque los jóvenes no quieren trabajar, que es la parte que le falta decir. Porque ahora lo dirá. Porque ¿qué es lo que le falta? Porque yo hoy ya he dicho todo. Le falta una. Le va a decir que usted no le suben la pensión porque los jóvenes son unos vagos que no quieren trabajar. Y entonces él viene aquí a hacer el papel de tertuliano orgánico del sistema y enfrentarnos a los que estamos abajo entre nosotros, que es lo que él quiere, porque él sabe perfectamente que mientras estemos enfrentados entre nosotros, sus amigos, a los que él defiende y a los que él sirve, son más fuertes y más poderosos. ¿Entiende? Bueno. Por lo tanto, ya se lo ha dicho. Usted es la culpable de que yo me jubile a los 70 años. Y usted no cobra más pensión porque los jóvenes que deberían trabajar son unos vagos que no quieren trabajar y no quieren cobrar 2.000 euros o no quieren cobrar 500 euros porque prefieren estar haciendo el botellón en la calle. Esto es lo que le queda. Y ese es el discurso que les tiene que quedar de todo lo que lleva diciendo en toda la santa tarde. Bueno, dicho lo dicho, cada telespectador que sigue este programa sabrá entender lo que cada uno de nosotros o de vosotros decís. Yo quiero agradecer al profesor Bernardos con el respeto que está tratando este debate, porque lo conozco de hace mucho tiempo y te agradezco enormemente que tengas esta tranquilidad, porque tienes la palabra. Sí, miren, yo les voy a dar datos, y datos que son ciertos, no me los invento, pueden buscarlos en cualquier estadística. Los jubilados españoles cobran más que los alemanes, y fíjense, estamos hablando de que en Alemania los salarios son muy superiores a los españoles, porque el sistema de seguridad social ha sido muy generoso. Pero a lo que pasa son dos cosas. La primera cosa que pasa es que, desgraciadamente, los jóvenes cobran poco. Desgraciadamente, tenemos un nivel de paro excesivo. Desgraciadamente, lo que sucede es que la generación del baby boom se jubila y ha tenido carreras largas y la mayoría van a cobrar por encima de 2.000 euros. Me alegro mucho por ellos, me alegro también mucho por mí, porque yo pertenezco a la generación del baby boom, que es entre el 57 y el 77, pero lo que pasa es que la hucha no da para tanto. Miren, hace 5 años del presupuesto de gastos de la Administración General del Estado, el 28% iba a pensiones, ahora va al 40%. Si cogemos y lo seguimos aumentando, vamos a tener menos sanidad, peor educación, peor asistencia social, policía, justicia, infraestructuras. Hemos de resolverlo. Y hemos de resolverlo, para mí, de la parte menos traumática, no es bajar el salario que cobran los pensionistas, sino coger y, como se vive más años, jubilarse más tarde. Ya sé que no gusta y ya sé que habría que diferenciar profesiones, pero habría que coger y hacerlo. Y finalmente, yo lo único que les quiero decir es que aquí hay un modelo de sociedad, que es el capitalista, que después de 18 siglos de la más absoluta pobreza
ha sacado de la pobreza a la mayor parte de la población de los países occidentales. Que no estamos viviendo el mejor capitalismo, sin duda. Que este capitalismo empobrece a muchos y favorece a unos pocos, es verdad. Pero yo reivindico el capitalismo del 45-73. Un capitalismo que, por ejemplo, en Estados Unidos, a aquellos que ganaban mucho dinero, atención, les cobraba desde el 45 al 63 el 91%. La tasa marginal superior era el 91%. Lo que hemos hecho en los últimos tiempos es todo lo contrario a favorecer a los más humildes o a la clase media. Hemos subido los impuestos indirectos, el IVA, los que más les fastidian a los que menos tienen, y hemos bajado los impuestos directos, lo que más les favorece a los que más tienen. Y un ejemplo lo pueden ver en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid siempre te cogen y te hacen la propaganda de que van a coger y van a bajar los impuestos a todos, pero les bajan mucho más a los que más ganan. Y sobre todo, lo que pierden son prestaciones sociales. ¿Cuál creen ustedes que es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad? Madrid. Y la segunda, Cataluña. Pero esta es porque se lo dedican al independentismo el dinero. Coletilla siempre del profesor Bernardo Gedilla. Voy a coger una llamada y tendrán la palabra el Roger Heredia y la Montserrat Nebrera. Vamos al teléfono. Francisca desde Vigas y Riells. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, más que todo, soy empresaria, pero empecé con un préstamo de 500 euros hace muchísimos años. Entonces, si se piensa que todos los empresarios somos ricos, yo creo que no. Somos emprendedores. Pero luego vivimos, lo que pasa es que meten en el saco a todos. Nosotros tenemos trabajadores y el que se porta mejor y mira por la empresa tiene un doble sueldo. Y el señor Villarroya, que baja un poco en los ánimos, porque está hablando de los años 50. Sí, usted habla también de los años 50. Eso ya Gracias. ha pasado a la historia, señora. Yo te puedo decir que hemos sido emprendedores. Y somos ahora se llama emprendedores a todo el mundo. Es así. No, todos mira, somos si eres tan emprendedores. capaz, ponlo tú. Todos somos emprendedores. Señora, pon tú una empresa. A ver si tienes huevos si pones una empresa. Sí, sí. Que me da rabia oírte hablar, porque todos los empresarios los metéis en el mismo sitio. Sí, sí. Muy bien, Francisca, gracias por su participación en directo. 690710274. Monse y Roger, por favor. La pregunta que hacías originariamente era si pueden los pensionistas vivir dignamente. Nos hemos desviado un poco, cada uno echando el agua a su capote, ¿no? Y claro, eso depende. Depende en primer lugar, de la pensión. Evidentemente hay pensiones que no dan para vivir, pero depende también de la circunstancia de cada cual, ¿no? Hubo una generación en España que tuvo la capacidad, por ejemplo, de adquirir una vivienda, en muchos casos, ¿no?, más humilde o menos, pero poderla acabar de pagar, lo que ha acabado significando que una parte de esa población que ahora cobra una pensión, aunque no la tenga muy buena, tiene además el refugio de tener la vivienda pagada. Es verdad que ahí detrás van todos los suministros y pagar el IBI, pagar, en fin, tantas cosas que han grabado la vivienda. Pero esa circunstancia cambia mucho. Aquellas personas que, aun teniendo una pensión que pudiéramos decir más o menos razonable para los gastos que tiene una persona una vez se jubila, no tiene suficiente porque tiene que pagar un alquiler, porque no tuvo la oportunidad de tener esa vivienda y porque tiene que pagar todos los gastos añadidos. Y luego hay otro tipo de circunstancia que también puede acabar detrayendo la dignidad de esa pensión, que son aquellas personas que, como yo conocía unas clases que tiene el País Vasco, me decía un buen amigo, dice, es que mi abuela dice, no me puedo jubilar, me he jubilado, pero no me puedo morir con 90 años, porque de mí depende una parte de mis hijos y algunos nietos que no tienen un buen sueldo o que no pueden, con lo que ganan, atender a las necesidades mínimas. Hay entornos en los que la pensión de un abuelo o de una abuela se ha convertido en el sostén fundamental de una familia, donde hay gente parada o gente precaria o chiquillos pequeños que tienen que comer y, bueno, la única comida buena que hacen al día es la que llevan en el cole, porque eso efectivamente en España está más o menos asumido y paliado. Eso hace que la dignidad de la pensión dependa no solamente del quantum, que probablemente en algunos casos es miserable y en otros no está mal,
sino también de la circunstancia en la que viven esas personas. Y bueno, y eso más allá de cuáles sean los servicios que tenemos. Es verdad que en España mejores que en otros países y no siempre directamente relacionados con esa inversión de la que se habla. Si tenemos que hablar de la calidad educativa, el dinero abocado en Madrid y en Cataluña podría ser más o menos el mismo, y hemos visto que la circunstancia de los niños es distinta y mucho mejor en Madrid, pero porque pues mira, no precisamente a Madrid nos vamos. Sebastián, desde Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Vamos a ver, yo creo que hay algo que estamos obviando y que es bastante importante de considerar, y es que por parte de cualquier partido político, sea de la ideología que sea, podemos esperar una cosa u otra, pero por parte de los agentes sociales, es decir, los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, no hemos de olvidar que ellos son partícipes de no solamente la mejora salarial de las masas ingentes de trabajadores que trabajan en grandes empresas y que creo que podrían ganar más dinero, sino también el tema de la jubilación tan manida, que no olvidemos que nos colaron una jubilación que pasamos de los 65 a los 67 años y no se movieron absolutamente para nada. El principal problema es que los agentes sociales, que están precisamente para velar por los intereses de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas, no hacen absolutamente nada. Y esto hay que darse cuenta, es una cosa que llevamos años arrastrándola y bueno, podemos echar la culpa a la juventud, una juventud de que si es más reivindicativa o menos reivindicativa, pero con el posicionamiento que vemos actualmente de estos grandes sindicatos, que en mi opinión son grandes empresas, que están subvencionados a saco por el Estado y el dinero que sale de los contribuyentes y que luego no revierte en ningún tipo de acción en concreto de estas grandes organizaciones sindicales, hombre, creo que es algo que ahí estaremos todo el mundo de acuerdo en que esto no debería ser así, y en España en concreto se lleva produciendo durante mucho tiempo. Lo decimos, lo avisamos, lo vemos en la televisión, pero no sé lo que sucede en la sociedad española que no revierte en que pierdan todos los apoyos que hay a estas grandes clases sindicales que no hacen lo que deberían de hacer, que es luchar por mejoras salariales que entiendo que se pueden producir. Entiendo que se pueden producir porque hay grandes empresas que facturan ingentes cantidades de dinero y pagan bastante mal a sus empleados. Ya no hablemos pues de las pymes, que bueno, ahí es codo con codo y bueno, ya cada uno ahí pues los autónomos, ¿no? Pero sí, efectivamente, España tiene un tejido productivo gobernado por grandes empresas, Ferrovial, Urbaser, Fomento de Justicia y Contratas, que tienen convenios que dan vergüenza y las masas salariales que tenemos son súper bajas y luego los grandes sindicatos no hacen absolutamente nada y tienen mucho que decir en estos temas. Tanto en la jubilación como en el tema de sanitario, como en prácticamente todos los temas, porque no hay acción prácticamente ninguna por parte de estos sindicatos. Sebastián, muchísimas gracias desde Madrid por su exposición, por tu exposición a través de la argumentación de una opinión. Muchísimas gracias desde Madrid, Sebastián. Y para cerrar ya este tema, que vamos a pasar a otro, Roger. Creo que una buena forma de cerrar este tema es no los jubilados de hoy, si cobran dignamente o no, que está claro que no, aunque Gonzalo pues intente defender que son los que cobran más de toda Europa. Sino yo no he dicho esto, yo he dicho que cobran más que Alemania. Vale, perfecto, pero no cobran suficiente. Por tanto, no viven... Cobran mucho en relación a lo que han pagado. Me preocupa mucho los jubilados de aquí 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Es decir, los jubilados de aquí 40 años podrán vivir dignamente. ¿A cambio de qué? ¿De una jubilación más alta? ¿De pagar más impuestos o de gravar más? Yo quiero recordar que en este país hubo cierto partido político que se pulió el fondo de pensiones de este país, que fue el mismo que rescató los bancos, curiosamente. ¿Qué quiero decir planteando esta hipótesis? Que el futuro es muy incierto. Gonzalo ha dicho que los jóvenes, que son los que tendrán que pagar y las pensiones de esos que vendrán detrás suyos, se van fuera de aquí. Por tanto, el futuro de este país es muy complicado. Yo me preocupa mucho, yo tengo 40 años recién cumplidos, cuando a mí me toque jubilar, yo la verdad que padezco mucho si detrás, los que vienen detrás mío, van a ser capaces de cotizar para pagar mi jubilación. ¿Y hasta qué año van a hacerlo? Por tanto, Carlos, creo que es una pregunta que no es solo de hoy, sino que es una pregunta que tiene un recorrido de cara al futuro y a mí, personalmente, a mi generación
y a que vea atrás les preocupa muchísimo. Va, pues con la última llamada cerramos este tema y pasamos a un tema de máxima actualidad que sigue siendo la relación entre Puigdemont y Sánchez. Pero antes vamos a cerrar con Carmen de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Yo, felicidades por el programa. Gracias. Yo solamente quería decirle al señor Bernardos que yo soy jubilada, pero con 46 años jubilados, Y a la hora de jubilarme me han ido sumiendo todas las deducciones, rebajas en salarios que me han ido haciendo los distintos empresarios que he trabajado, y casi sí, es que esto viene muy antiguo. Empezaron los empresarios cuando hicieron los pactos de la Moncloa, que hace años que lo recuerdo, y resultó que teníamos un salario y nos tenían que subir, no sé, un 20% o así aproximadamente. Y hicieron, como había un salario nómina y tenías unos complementos, ¿no? Deducían lo que iban diciendo el gobierno del complemento que te daban. Era un plus voluntario servir. Y así, cada año, cada problema, o sea, que ibas a los sindicatos, sí, pero es legal. Pues ya está. Pues ya está, pues muy bien, pues muchas gracias también, Carmen, desde Barcelona. Vamos a pasar a otro tema de máxima actualidad. Es un tema del que, como les digo cada tarde, todo el mundo habla, todo el mundo. En cualquier sitio encontrarás una opinión. Y es un tema en el que además, pues bueno, hay gente que incluso disfruta con este tema. Vamos a preguntarnos en este último tramo del programa, vamos al cebo, al número 1, ¿hasta cuándo tiene que aguantar España el chantaje de Puigdemont a Sánchez? Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado Vamos a ver qué pasa en este mes, que nuevamente tendrán que volver a negociar, pero fíjense bien porque ayer Pedro Sánchez abandonó el Congreso cabizbajo después del no de Junts a la ley de amnistía. Yo no sé si es que Pedro Sánchez no conoce bien a Puigdemont. Lo acaban de escuchar, el Pleno del Congreso que ha rechazado todas las enmiendas presentadas, las 11 que había presentado Junts per Catalunya, una de ellas con especial relevancia ya que proponía eliminar cualquier referencia al terrorismo. Y titulares como el que tengo aquí ahora de La Vanguardia que me dice Junts ve en jaque la legislatura sin una amnistía integral e inmediata. Es decir, ¿España está en manos de Puigdemont? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta cuándo tiene que aguantar España este chantaje de Puigdemont a Sánchez? O también, si es justo, este chantaje que hace Puigdemont y está en su derecho de hacerlo a través de Junts. Pero lo que está claro es que aquí quien manda, me lo dicen, me llaman y me lo cuentan, 690-7102-74, ¿quién manda en España ahora? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que decide para dónde vamos? ¿Quién es el que decide lo que se aprueba y lo que no se aprueba? ¿Alguien me puede llamar y decírmelo y contarme qué le parece? 690-7102-74. Monse. Bueno, parece el mundo al revés. Quien querría que se aprobase la ley es el mundo independentista y en concreto uno de sus partidos,
de este signo es el que ha dicho que no a esta ley de amnistía, ¿no? Entonces, es una paradoja. Pero la paradoja tiene sentido si analizamos cuál es la pretensión con la cual los independentistas quieren que esta ley se apruebe y las razones por las que la quiere aprobar Pedro Sánchez. Claro, el independentismo lo que querría es que todas aquellas personas encausadas, procesadas o sentenciadas, incluso que han sido ya imprisionadas o las que podrían serlo, que tuvieran que ver con los sucesos de lo que llaman en general el procés, ¿no? Que es todo el tiempo en el que hubo pretensión de desconexión y de llevar a cabo un proceso de independencia, fueran exentos de responsabilidad, se borrasen esos delitos como si no hubieran existido. Y eso es en principio lo que decía la ley de amnistía, con una exposición de motivos en la cual se dice que todo aquello que pasó fue un gran conflicto, que hay que resolver para la convivencia de Cataluña y en última instancia por la convivencia de España, y que por tanto pues se borra todo aquello borrable. ¿Y qué es lo no borrable? Pues lo no borrable son algunos delitos que en la legislación europea no se pueden borrar, que no pueden ser amnistiables. Y ahí empezó el debate. El debate ha venido propiciado porque además hay de manera paralela una serie de procedimientos judiciales en curso que podrían sustraerse al efecto de esta ley de amnistía. Es decir, que podrían causarse a algunos independentistas y procesarlos y condenarlos. En concreto, parece que fundamentalmente aquellas personas relacionadas con el tsunami democrático, Marta Rovira y Carles Puigdemont, que son esenciales para los dos partidos políticos y que podrían ser condenados por terrorismo o por lo menos procesados. Terrorismo, traición, conspiración contra el Estado, lo que fuera. Y eso no está en la ley, porque en principio Europa, en general la legislación europea, no permitiría. Entonces ahí hay un rifirrafe entre aquello que hasta ahora ha sido concedido en la ley de amnistía, otro día hablamos de la ley, y lo que el independentismo en este momento querría. Fundamentalmente centrándonos en la figura en el partido político de Junts, que es el que ha dicho que no, porque cree que no está asegurado que esas personas pudieran quedar exentas de responsabilidad. Por tanto, si la pregunta y deja tirado a Pedro Sánchez. Claro, entonces la pregunta es... Porque Esquerra Republicana de Cataluña sí que les votó que sí. Claro, porque para Esquerra Republicana de Cataluña esto por lo menos ya es algo y querrían que luego se negociara lo que fuera más. Sí. Además de eso, si es que hace falta. Y para Junts, que quiere marcar un perfil distinto en su pugna electoral con Esquerra Republicana, lo que dice es que no, que o todo entero o nada. Yo creo... Voy al teléfono y te doy la palabra. Ahí hay un rifirrafe entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, del que si preguntas quién es el que manda, yo te diría que a pesar de los pesares, después si acaso te lo explico en derivada, a pesar de los pesares, ahora mismo el que manda es Pedro Sánchez. Manuel de Tarrasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no estoy de acuerdo con denominar esto el chantaje de Puigdemont. Esto es una negociación, porque también podría ser el chantaje de Pedro Sánchez. Está chantajeando con la posibilidad de que vuelva el PP y vuelva Vox y que lo van a pasar malamente si gobierna ese partido. O sea, yo no creo que esto sea un chantaje. Yo creo que sería esta forma de ya poner al lado independentista como la parte negativa no me parece correcto. Solo es eso lo que... Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. También esta es una muy buena apreciación que la dejo ahí también para debatir. 690-710274. Roger Heredia, de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, a ver, yo creo que, como decía Montse, parece que lo que ha hecho Junts es un oxímoron, ¿no? Es decir, un partido que durante toda la tramitación, hasta en fase de la Comisión de Justicia, ha aprobado hasta 4 veces la tramitación de esta ley de amnistía y llega el día de la votación, veta una cosa y aprueba la otra, porque lo que ha provocado Junts es que tengamos un tiempo de un mes para que esto vuelva a la Comisión de Justicia, para que vuelva a ser presentada según con los que Junts... Pero bueno, cree que no es que Junts ha dicho que o aplican lo que dicen o esto no ya se veremos, separarán. Carlos. Es decir, Junts está en primero... ¿Y quién pierde si no se aplica Claro, la ley de amnistía? Carlos, Junts está en primero de negociación política con el PSOE. Es así. Es decir, quiero recordar a los telespectadores que hace 4 años, cuando Esquerra Republicana apoyaba al gobierno y, por tanto, se permitía gobernar este país con este apoyo, Junts decía que Esquerra Republicana eran unos traidores. Es que era así. Y ahora, cuando Junts lo hace ellos, son unos estrategas. Ni unos tanto, tampoco, y los otros tanto. ¿Qué quiero decir con eso? Lo único que hace Junts es dilatar un poco la aprobación de esta ley de amnistía. Y si quieres, Carlos, guarda estas palabras que yo voy a decir para cuando esto se apoye. Yo dudo mucho que el PSOE ceda a lo que Junts
quiere. ¿Por qué? Junts lo que está pidiendo está intentando dirimir y pensar lo que van a hacer los jueces, ¿vale?, según esta ley. Y esto en política no existe. Es decir, que tengamos jueces como García Castellón, como el señor Aguirre, jueces que están intentando hacer ver que lo que pasó en el aeropuerto del Prat, la muerte de un francés, era consecuencia de unos, que están intentando cargar terrorismo a una gente que no era. Es decir, esto no se puede prever en esta ley de amnistía. Es decir, una ley de amnistía tiene que ser lo suficientemente amplia para entrar toda la gente que está procesada. Esto no va de un nombre o de dos, va de los casi 2.000 personas que están en este proceso. Y quiero decir una cosa, es decir, Junts evidentemente es clave para la gobernabilidad de este país. La política, la aritmética democrática en este país es la que es. La gente votó unas elecciones. Vale, pero ¿crees que se puede aguantar mucho? Roger, ¿crees que aguantará mucho esta situación? Que cada vez que Pedro Sánchez quiera llevar adelante una votación, tiene que pasar por Puigdemont. ¿Es así, no? Sí, ¿Es así o no? Una cosa es ladrar y la otra es aprobar. Carlos, este país va a gobernar, este gobierno, los 3 años y medio que le quedan. Guarda estas palabras que estoy diciendo y verás. Es decir, en política vale todo. Los gestos, las portadas, esto Junts lo sabe hacer muy bien. Pero la base del problema es que en un mes tendremos la ley de amnistía aprobada y lo que digo hoy en este programa es que Junts, si pide 100, estoy seguro que va a conseguir 10. Y si no, hablaremos de aquí un mes. Vamos con Carlos de San Boi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, yo lo que veo es que ni saben negociar, ni quieren negociar y están dando un espectáculo que no corresponde. Y después, no sé, por mucho que digan, no se ajustan al derecho. Porque si en teoría, lo que pasa que, o sea, no lo demuestran. Si el señor Puigdemont está negociando con el gobierno de España, este señor es un prófugo de momento. Cuando lo amnistíen o le indulten o lo que sea, ¿y eso qué imagen estamos dando? Primero va la vicepresidenta, la Yolanda. Después va el otro interlocutor del PSOE. Perdone, esto no puede ser. A mí me parece muy bien que negocien todo lo que tengan que negociar, pero por lo menos que tengan un poco de decoro, ¿entiendes? Y lo que no se puede hacer es estar hasta el último momento, están hablando en el Congreso de los Diputados hasta el último momento y en el último momento decimos que no. O sea, esto no puede ser, es completamente ilógico. Tienen que coger las cosas, prepararlas bien y una vez ya están preparadas, llevarlas. Es como se hacen las cosas. Pero es que estamos dando una imagen fatal. Y después, dentro de la amnistía y todo lo que piden, porque acusando a jueces, acusando a todo el mundo, eso tampoco se tiene que permitir. Si consideran que los jueces prevarican o lo que sea, que vayan y los denuncien, que por lo menos tengan el decoro de denunciarlo, que después vaya hacia adelante o vaya hacia atrás, pero por lo menos que presenten una denuncia donde corresponda. Es que no se puede coger y decir que este señor prevarica, este señor va a los intereses de tal o de cual. No. Si ustedes lo piensan y tienen pruebas, vayan y demuéstrenlo. Y si no, se tienen que ustedes callar. No pueden hacer las declaraciones que están haciendo en todas las televisiones. Y otra cosa, ¿y quién indulta a los señores que le han quemado los coches y le han quemado las motos? Porque esto seguro que todavía no han cobrado. O sea, vamos a ver un poco, tenemos que tener las cosas un poquito más claras, creo yo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. 690-710274. Esto iba a ser a Pedro Sánchez. Gonzalo Bernardos. Carlos, no se puede engañar a todos, todo el mundo. Y Junts, Puigdemont en particular, tiene grandísima reticencia respecto a Pedro Sánchez. ¿Os acordáis? La amnistía no entra en la Constitución. No pactaré nunca con Bildu. Y tantas y tantas y tantas cosas que según él son cambios de opinión, pero que a mí me gustaría que los cambios de opinión estuvieran en los programas electorales y les votáramos en base a lo que después hará. ¿Qué hace Puigdemont? Dice, ¿qué está dispuesto Pedro Sánchez por permanecer en el poder? A lo que sea. Pues hace muy bien Puigdemont. Aprovecha, Carles, aprovecha y sácale todo. Roger, yo creo que el presidente Sánchez cogerá y les dará lo que piden. Ya veremos luego si los jueces lo aceptan. Aquí está la clave. Porque para mí Gonzalo, pasarán dos cosas. No le puede dar lo que quieren porque de esto depende el Constitucional y esto depende el recorrido de esta ley. Pasarán dos cosas. La primera, Puigdemont no volverá porque tendrá miedo a que los jueces lo lleven a la prisión. Y segundo,
Junts, con la colaboración de Podemos, aunque ahora Podemos es mucho menos decisivo que antes porque ha perdido un voto, harán que Pedro Sánchez tenga una legislatura desastrosa y no acabe esa legislatura. Claro, ahora lo que corre entre el Partido Socialista es que vamos a continuar sea como sea, aunque no aprobemos ningún presupuesto. Eso no puede ser. Lo que aquí... Esto ya ha sido en varias ocasiones. Pero en 4 años no aprobar ningún presupuesto no ha sido nunca. Acabo. Y yo creo que hay que dar paso. Si uno no puede montar un gobierno estable con una mayoría de apoyo permanente, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Y aquí ni el PP podía coger y podía tener una mayoría estable, ni tampoco la podía tener el PSOE, porque coger y dependerlo todo de un señor que quiere una ley a la carta para que él pueda volver a Cataluña y pueda operar libremente, porque, a ver, señoras y señores, aquí hubo un conflicto importantísimo. Aquí, durante el 2019, cuando se hizo el Supremo, cogió y hizo el dictamen sobre lo que había ocurrido, pues ha habido 4 policías nacionales que han tenido que dejar su actividad. Ha habido el intento de entrar y mantener en el poder de los independentistas el aeropuerto. Esto, en la historia de la democracia, no ha pasado en la historia reciente. Por lo tanto, acabo. No puede acabar como si esto pasara una broma. Y yo estoy totalmente en contra de lo que es la casta de los políticos. Que unos políticos hagan unas leyes para que ellos no tengan que coger y pasar por prisión si han cometido delitos, mientras que el que roba una gallina la visita, estoy totalmente en contra. Y finalmente, aquí lo que a mí me parece es que esta situación tiene que estar en manos del que corresponde. Y no corresponde de los políticos, corresponde del Poder Judicial. Porque si alguien ha judicializado la política, son los independentistas, que se han saltado todas las reglas. Déjame llamar, por favor, y el señor Villarroya, que quiero que me opine sobre este tema. Mari, desde Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. A todos. Yo creo que siempre que he intervenido, casi nunca me dejáis terminar, pero sabéis que soy un poco, ¿cómo decir?, justa en mis palabras. Aquí todos son unos impresentables, porque el político no puede hacer retorcer las leyes, engañar a todo el mundo, y luego los que se quieren aprovechar, que no haya detenciones en su momento, que no se abran diligencias enseguida, que se tarde 4, 5 o 6 años en hacer o sacar a la luz la justicia. Esto es ética, esto es moral. Aquí todos, los independentistas, los no independentistas, los gobiernos, unos y otros, y todos los políticos, nos engañan. Y nosotros somos los tontos que, como no tenemos poder para hacer nada, estamos aguantando la vela. Y la vela ya está consumida y apagada. Y lo que no se están dando cuenta los políticos es que esto, si no se arregla bien y no hacen las cosas como es debido, de la Comunidad Europea nos van a echar. Y ojalá nos echaran, porque desde que estamos en la Comunidad Europea estamos perdidos. El Puigdemont se pasea por Bélgica como si fuese un eurodiputado más cuando se lo estamos pagando, cuando no tendría que estar cobrando nada. Este señor es un delincuente y un huido. No tendría que estar en el Parlamento Europeo. Pero ¿por qué la Comunidad Europea desdeña a un partidario de esa comunidad como España y la denigra? Y nosotros lo estamos consintiendo.
los políticos consienten eso? Bueno, pues tenemos los que nos merecemos, porque no somos lo suficientemente leales a nuestro país para llevarlo a la categoría que tiene Francia o Alemania o Italia. ¿Qué pasa? ¿Que somos el culo del mundo y encima nos reímos? Pues eso es lo que pasa. Los políticos que no saben ni siquiera lo que están tratando porque no se leen la documentación. Y esto lo sabemos, porque aquí en la Comunidad de Baleares ha pasado con los de MES y con los de Podemos. Bueno, yo digo que no porque el partido dice que no, pero yo no me he leído el documento. Estas son 2 horas de lectura. Y eso es lo que hacen. Trabajar, no trabajan. Cobran mucho. Subirse el sueldo, el 7 u 8% sin que nadie les diga nada. Y a nosotros, ¿qué? Un 3, un 4 y una jubilada con 45 años, siendo autónoma como yo, como no me correspondía cuando a ellos no les ha dado la gana, me he quedado con 500 euros con toda la subida, que es lo que he cobrado este mes. Luego resulta de que vas a pagar la electricidad y te ha subido en un año 2 veces. Si yo pagaba 20, ahora pago 60. El gas exactamente igual. Y si vas a hacer la compra, bueno, ya no te digo. Los transportes lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se reparten el dinero solo los políticos? ¿Por qué permitimos un gobierno con tantísimos ministerios, con tantísimos asesores que no trabajan? ¿Y ese dinero no se puede distribuir mejor? ¿Por qué tenemos 17 comunidades con 17 exámenes diferentes en la universidad y en cualquier otro sitio? ¿No se puede eso unificar para simplificar el trabajo y que la gente pueda trabajar mejor? Pero es que ustedes se creen que la población no se da cuenta de todo eso. Lo que pasa es que no podemos hacer nada. Ustedes se creen que a este señor, Pedro Sánchez, no se le puede dimitir. Sí, señor, que se le puede dimitir, porque este señor está saltándose todas las leyes. Está haciendo y prevaricando continuamente. Pero aquí la justicia funciona. No funciona. No tiene ética la justicia, no tiene ética la población, no tiene ética los políticos. Cada uno se mira el ombligo y se dice, el de atrás que arree. Somos más pobres que hace 5 años. Más pobres que hace 5 años y nos han subido el interprofesional 4 veces. Pero es que pagamos el doble en impuestos, luego se inventan impuestos que no existen. Anda, que el impuesto al sol que nos puso Rajoy de la marinera. Bueno, Mari, pues lo dejamos ahí. No dirá que no le he dejado hablar. Después no me diga que no le he dejado hablar. Mari desde Mallorca ha podido decir todo aquello que ha querido. No me diga que después que no le he dejado hablar. Un momento, por favor, que quiero que hable el señor Villarroya sobre este tema y la situación que se está dando actualmente en la política con Pedro Sánchez y el señor Puigdemont. Vivimos de charlotadas. Y solo hablamos de charlotadas. Ya está. Como las charlotadas le va bien a los políticos. Una cosa tiene razón esta señora que ha llamado. Como son una pandilla de mediocres, ineptos e incompetentes y no van a arreglar absolutamente nada. Primero, porque no saben. Y segundo, porque están al servicio de quienes están. Todos. Al de Puigdemont. No, al de Puigdemont no. Del Cortijo. No, a los amos del Cortijo, exacto. Y entonces, todos ellos, es igual que sea de uno o del otro. Pues entonces hay que entretener a la gente con charlotadas, ¿no? Entonces, primero tocaba la charlotada terrorista de Bildu, no sé qué, ahora la charlotada catalana, después viene la charlotada fascista, luego la charlotada comunista, y así seguimos. Todo con tonterías, pamplinas, chorradas. ¿Pero qué le parece a usted el hecho de ayer? A mí me importa un pepino. A mí me da igual los que estén ahí. Pero se piensan que va a entrar detrás de Pedro Sánchez, va a hacer otra cosa que no está haciendo Pedro Sánchez, pues va a hacer lo mismo. Porque al final, como hay que contar los números de la gente que está, de los diputados en un sitio y en otro, pues tendrá que pactar o dejar de pactar. Y ya está. Y todos son tomaduras de pelo y charlotadas, y nos entretenemos con charlotadas. Ya está. Hombre, ayer, que se tuvieron todo el santo día, que si voto esto, no voto lo otro, y aquí todo el mundo discutiendo, sale la noticia de la Unión Europea, no tampoco ni de la Internacional Comunista, ni de Chávez, ni de Maduro, ni de Putin, no. Resulta que España es el número 1
de toda la Unión Europea en pobreza infantil. Y resulta que nuestros grandes próceres de la patria, que deberían estar preocupándose de los problemas reales de la gente, se pasan el tiempo discutiendo charlotadas y pamplinas. Y ahora toca la charlotada catalana, que por cierto le va bien a todos. Porque hoy han aprobado los presupuestos en el Parlamento de Extremadura y resulta que hay una partida dedicada a luchar contra el independentismo. Supongo, claro, que en los extremeños, el gran problema que tienen los extremeños es el independentismo catalán, cuando está el campo de Extremadura levantado, que quieren hacer manifestaciones, ¿no? Y entonces ese es el gran problema. Pero como todos viven del cuento de la lechera, y como no son capaces de decir, bueno, ¿qué hacemos con la pobreza infantil? ¿Qué hacemos con los jóvenes que no tienen trabajo? ¿Qué hacemos con los salarios de basura que hemos hablado? ¿Qué hacemos con las pensiones de basura que cobran las viudas? ¿Qué hacemos con los precios de los alquileres? No hacemos nada, porque como no vamos a tocar eso, porque eso nos lo mandan no la señora von der Leyen, que es la gerente mayor de los gerentes, los que mandan de verdad. Miren ustedes, nombre, acuérdense de nombre, BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera. No, estos son los que mandan de verdad, pues entonces eso no lo se puede tocar. O sea, no manda Puigdemont. No, ni Puigdemont ni Pedro Sánchez, olvídese, déjese de Puigdemont, ya está, o de Pedro Sánchez. Entonces, como eso no se puede tocar, porque eso está prohibido tocarlo, pues entonces hay que entretener al personal, porque hay que hacer ver que hacemos algo. Y entonces vamos a inventarnos una charlotada. Y venga, y ahora toca la charlotada catalana. Ahora, estos días toca la charlotada catalana. Dentro de poco tocará la charlotada vasca o la charlotada gallega, porque como hay elecciones en Galicia, pues tocará la charlotada gallega. Y empezaremos a hablar, se darán ahí tonterías, a decir memeces y a decir chorradas, unos y otros. Luego tocará la charlotada madrileña, ¿no? Sale la señora Ayuso y nos empieza a explicar charlotadas. Luego sale el otro a decir que la charlotada fascista, que si vienen los fascistas, que si no sé qué, no sé cuánto. Luego viene el otro que decir la charlotada comunista, que si el gobierno está lleno de comunistas y que son comunistas y que son no sé qué y no sé cuánto. Y así nos van entreteniendo. Vale, pues vamos al teléfono, por favor. Alejandro, desde el Vendrell. ¿Qué tal? Buenas tardes, desde el Vendrell. Hola, buenas tardes. Desde Madrid, no Vendrell. Ay, perdón, me han dicho... Usted convierte a catalán. Me han confundido, no se preocupe, disculpe. Desde Madrid, Alejandro, adelante. Bueno, pues yo coincido un poco sí, con don José Luis Villarroya. Esto es una auténtica charletada. Lo primero que habría que pensar es, ¿después de 7 años de verdad se quieren marchar o quieren seguir chupando sobre todo Junts del bote? Junts, los 7 diputados que tienen ahí en el Parlamento español, bueno, salió Miriam diciendo que ella iba a ser diputada del Parlamento español, pero que lo que pasara en España que les importa un pito. Coño, lucha por Cataluña desde su Parlamento. Y aquí quería recordarles el dato que en 1988 hubo un barrio aquí en Madrid que ante unos impuestos que iban a masacrar a la mayoría de la población que eran jubilados, amenazaron con marcharse de España. Estos sí estaban dispuestos. Salía la representante diciendo, aquí tengo los papeles para ingresar en la ONU y aquí para ir a las Olimpiadas de Seúl, que tenemos 2, que cumplen las mínimas en los 3.000 metros. Aquí llevamos 7 años con la fiesta de la amnistía, la democracia, todo esto, pero eso sí, tenemos un Parlamento con 350 inútiles a 4.000 euros el mes. Solamente era eso. Pues desde Madrid nos llegaba esta última llamada, porque ya no tengo más tiempo, de Alejandro. Ha sido una tarde donde hemos recorrido por diferentes sitios, desde Andalucía, pasando por Mallorca, en Cataluña, en Madrid, como decía, y en algunas poblaciones que ya me apunté aquí, pero que ya... En la esfera YouTube. Y en la esfera YouTube. ¿Cómo? En la esfera YouTube. Cádiz, mis amigos. El universo YouTube. Y el universo YouTube, que tienen aquí una aliada esta tarde muy fuerte, Villarroya, dice, muy fuerte, muy fuerte. Dice, Europa pregunta al gobierno, dice María González aquí en el YouTube de WITV, Europa pregunta al gobierno dónde está el envío desde Europa de 40.000 millones de euros. Dice, España es un chiste, dice Juan Jesús. Aquí hay anónimo, dice, el Parlamento debería ser para luchar por España. Palambre dice, ¿acaso no es más importante la situación del campo y los agricultores que esta pantomina?
Bueno, pues ya ven, yo quiero agradecerles en este final de programa la cantidad de opiniones que cada tarde se producen entre las 6 y las 8 de la tarde. Y quiero agradecer especialmente, porque le tenía miedo a este programa de hoy, la actitud tanto suya, señor Villarroya, como tuya, profesor Bernardos, por poder haber hablado cada uno desde su lado, desde su posición, y haber podido respetarse las opiniones, que a mí me ha parecido importante, porque si no nos las respetamos, perdemos calidad y sus seguidores no le escuchan y tus seguidores no te escuchan. Por eso muchas gracias a los dos y especialmente por la paciencia franciscana, a Montserrat Nebrera y a Roger Heredia. Me voy, mañana volvemos a las 6 de la tarde. Hasta mañana, muchas gracias.